Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional. Llegó diciembre, domingo 1 de diciembre de 2024. Hoy estaremos con el ministro Álvaro Elizalde, hablando, entre otras cosas, de reformas, de la celeridad o de las posibilidades de las reformas en el Congreso. Es parte del trabajo que tiene el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia. Estaremos hablando del caso Monsalve en una semana difícil, crítica, complicada. Pero también nos acompañará hoy el exministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, Ignacio Briones, quien hoy presenta una columna muy interesante sobre un pacto de desarrollo hacia adelante, de crecimiento económico, sobre pensiones. Estamos en un espacio o en una ventana especial para poder conseguir acuerdos en pensiones. Aparentemente algo de eso hay. Vamos a conversar con Ignacio Briones. Y nos acompaña hoy, como siempre, un muy buen panel de conversación y discusión política. Así que nos separamos un momento, volvemos, les presentamos a nuestros invitados y aquí parte Estado Nacional. Bueno, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. De inmediato presentamos a nuestros invitados de hoy domingo. La diputada Alejandra Plasencia. Alejandra, buenos días. Muy gracias buenos por días. acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Diego Ibáñez. Alejandra es del Partido Comunista, Diego Ibáñez del Frente Amplio. Diego, buenos días. Gracias por Hola Matías, gracias por la invitación. Por este lado nos acompaña el diputado Andrés Longton. Andrés, buenos días. Buenos días. DRN. Bueno hacer la aclaración. Así es. Gracias por la invitación. Y Francisco Undurraga desde Evópolis. Francisco, así es, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, voy a partir por este lado un segundo, porque es una semana que ha tenido las complejidades propias del último tiempo del Palacio de la Moneda y del gobierno, donde se han instalado denuncias de distinta índole o de distinto tipo, pero en índole de acusaciones de materia sexual contra un ex subsecretario, con todo lo que ha pasado. La última contra el presidente, son completamente distintas, son paralelas, han tenido distinto calado una y otra, sin duda, pero de todas maneras, donde han tenido un punto en común es la posibilidad de responder y la crítica a cómo ha respondido el gobierno, cómo ha salido de una y de otra, por distintas que sean. ¿Cómo ha visto usted en la acción del gobierno en responder a estos temas? Mira, claro, tú lo has dicho y creo que son temas diferentes. Sin embargo, me parece que en el caso del ex subsecretario Monsalve ha quedado claro que hay una autocrítica profunda, seria. La misma ministra del Interior en la comisión investigadora por el caso Monsalve la planteó con toda firmeza, digamos. Y frente a eso creo que nosotros vamos por buen camino, porque en el caso de la comisión investigadora, donde además yo soy integrante, vamos a ir analizando cuáles son no solo los hechos, sino que también las responsabilidades políticas y con ello recomendaciones. Frente a eso, el gobierno ha sido colaborativo, se ha dispuesto a toda la gente que ha sido citada a participar activamente y a entregar aquellos testimonios y antecedentes que puedan tener para nosotros tener un mejor resultado. Creo que eso es importante señalarlo. Y segundo, me parece que en el caso de la denuncia al presidente de la República, el gobierno ha tomado una decisión que me parece acertada. Y es que la vocería debe estar radicada principalmente en la defensa del presidente, toda vez que se comunicó claramente la disponibilidad no solo de colaborar en gestiones y denuncias, digamos, a entregar antecedentes de manera voluntaria, sino que también a que esto se esclarezca rápidamente. A mí me parece que eso ayuda a no dispersar, ayuda a generar menos tergiversación, que con intencionalidad política o no, eso se ha visto durante la semana, y creo que debemos enfocar este tema en resguardar el hecho de que hoy día la institucionalidad acoge a todas las mujeres que necesitan hacer una denuncia en el ámbito de las violencias, todas ellas, cualquiera sea, abuso sexual, violencia intrafamiliar, acoso laboral, desigualdad salarial y otras, maltrato en diversa índole, y hoy día la institucionalidad responde de mejor manera, acoge, genera mecanismos de protección y al mismo tiempo investiga con una perspectiva diferente. A mí me parece que eso es algo que nosotros debiéramos resaltar, porque eso no ha sido regalado, eso ha sido producto de la demanda de décadas de las mujeres para que estas cosas se visibilicen y además la institucionalidad se haga cargo y además genere mecanismos que permitan debido proceso, garantías de acceso a la justicia y por supuesto que exista una resolución que dé garantías y que, ojo, aquí se ha puesto en tela de juicio también lo que significa poner en duda la presunción de inocencia. Yo creo que el que hoy día la institucionalidad esté así
de avanzada, que se haya robustecido mucho más para proteger y generar igualdad de condiciones a las mujeres frente a las violencias y que tengan posibilidad de hacer investigación, creo que eso no invalida el debido, o sea, el principio de inocencia, al revés. Sí. Me parece que es ¿Ustedes a la par. ustedes ven por aquí que esta prueba de fuego a la cual ha estado expuesto el gobierno por estas dos acusaciones ha demostrado que el sistema institucional está más maduro, responde mejor Para o nada. no? ¿Francisco? Para nada. ¿Por qué? Porque en paralelo a esta crisis autoinventada por la moneda, ¿Cuál? ¿A qué se refiere crisis autoinventada? la de la demanda al presidente de la República creo que es algo que no debería haber sucedido por las vías políticas que sucedió. Primero porque creo que es una acción personal donde fue un abogado a Punta Arenas. Ellos decidieron reventar un caso que aparentemente para la Fiscalía no tenía mucha relevancia. ¿Usted cree que la Pero déjame declaración... terminar. Pero es que va para un determinado... Quiero contrapreguntas nada más. Se va a terminar, sin duda. Esta declaración del abogado del presidente es una forma de... Dice, lo revienta el propio gobierno. ¿Esta es la autoinvención? ¿El gobierno inventó este caso? O sea, la Fiscalía, el fiscal señala, digamos, que aquí se había perdido un chip. La defensa manda unos mails, pone al presidente en primera persona. Evidentemente, una de las personas que estaba o debía ser investigada era el presidente de la República. Pero yo había otra cosa que hay que detenerse, el tema de la institucionalidad que Alejandra está señalando. Yo honestamente creo que este gobierno no cree en lo que declara. Y no cree en lo que declara por varias razones. Primero, por el maltrato que ha recibido mucha otra gente al interior de la moneda. Incluso bajo las dependencias del presidente de la República nos acabamos de enterar que una mujer fue acosada violentamente mucho rato y llegó a una solución extrajudicial con una demanda al Estado. Y eso fue hace un año atrás. No fue antes de ayer. Entonces, hoy día tenemos declaraciones ampulosas que señalan que está funcionando el Estado, que las instituciones funcionan, que se están corrigiendo todos los procesos internos. Leemos hoy día a la ministra Orellana en la prensa, pero finalmente no paran de suceder situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿esto se hace porque los descubren o esto se hace por convicción? Yo creo que se hace más bien porque los descubren, más que por convicción. La ministra Orellana de Ibáñez hoy en el diario La Tercera hace una entrevista bien sentida, bien profunda y asume errores. Asume errores y que se pudo haber hecho mejor, pero también sostiene que en materia de la mujer se ha avanzado muchísimo. ¿Cómo aborda usted esos errores o sea, autocrítica que ha hecho el gobierno? ¿Usted los comparte? Mire, yo creo que por el gobierno habló la ministra Toá en la comisión investigadora. Ella fue sumamente autocrítica. Ella señaló claramente que aquí los antecedentes estaban para generar la salida del ex subsecretario el día miércoles y no el día jueves. Y fue sumamente autocrítica. Yo creo que eso, desde la comisión, yo percibo esa humildad del gobierno en señalar que aquí nos equivocamos, que debió haber sido la salida antes. Y quiero ser súper claro en eso, porque fue súper tajante cuando ella lo planteó. Fue una comisión investigadora, presentó sus argumentos, es finalmente dar cuenta de una responsabilidad política. Ir a una comisión investigadora y someterse 1 hora a 2 horas al debate con todos los parlamentarios. Dicho esto, es muy oportunista la crítica de que este gobierno feminista finalmente cae en una contradicción. ¿Por qué lo digo? Porque ser un gobierno feminista no es una consigna, son cosas materiales. Fíjate que gracias a la ley Papito Corazón, hoy día en pago de pensiones se ha acumulado 1.300.000 millones de pesos. Fíjate que se aumentó un 37% el presupuesto del programa Chile Cuida para justamente contener a las madres cuidadoras. Fíjate que la agresión sexual aguda hoy es parte del GES. Fíjate que se promulgó la ley Antonia y hay todavía una agenda que está en el Parlamento y que hay que avanzar rápidamente, como la sala de vacuna universal, como la reforma de pensiones que contiene un seguro social justamente para las mujeres que no se les reconoce el trabajo doméstico como un trabajo remunerado. Y está, por cierto, además, el pronto proyecto que se va a presentar de aborto legal. Por tanto, me parece que es muy oportunista señalar que, en función de un error que ya ha sido admitido por la ministra Toá, finalmente toda la agenda pro mujer termina cayendo. Creo que es bien oportunista por parte de la derecha. La agenda ha avanzado en muchas materias, sí, pero en esta última donde se ha generado esta autocrítica, lo que revela conceptualmente es que no hay igualdad
y eso es lo que me gustaría que se hiciera cargo usted, no hay igualdad a una víctima o una acusadora cuando se trata de una alta autoridad y que, ¿Cómo podemos decir que no hay transparencia. Igualdad? ¿Cómo responde a eso? Que no hay igualdad si hoy día un ex subsecretario encargado de la seguridad del país está tras las rejas, está en prisión preventiva? Creo que eso es muestra de que se aportaron todos los antecedentes y que finalmente la justicia decidió... ¿Y eso no fue después de que la prensa lo sacó al aire? Y es que por eso ese error que asume la ministra Toá dice relación con aquello. Esto debió haber sido el día miércoles, no el día jueves. ¿Por qué? Porque el gobierno se demoró un día más en al menos acumular 3 antecedentes, que uno, la plausibilidad de la denuncia frente al Ministerio Público; segundo, saber el estado de la víctima; y tercero, justamente ver todo lo relativo a la violación de la ley de inteligencia. La ministra ya dijo que esto pudo haber sido antes, asume el error. Y yo quiero ser bien concreto, se asume un error. ¿Y el error es del presidente? Y creo que allí el error es justamente del gobierno. La ministra habla por el presidente de la República. Y eso yo creo que lo tomamos, lo recogemos, es parte de la responsabilidad política ir a una comisión investigadora que está en todo su derecho los parlamentarios. Yo nunca le he hecho asco a ejecutar las herramientas de fiscalización, pero creo que, insisto, aquí hay otros elementos que están pasando en el mundo de la política que a la gente también le interesa escuchar, que dice relación justamente con avanzar en la agenda de esa lacuna universal, con avanzar en la reforma de pensiones, con avanzar en terminar con la evasión tributaria, y a veces se come la agenda oportunistamente para pegarle al gobierno porque sí y porque no. Fíjate que le pegaron a la ministra Vallejo por salir a hablar, también le habían pegado anteriormente porque no quería hablar. Entonces le pegan porque habla, le pegan porque no habla, al final le pegan por cualquier cosa. El tema es bien que hable lo que corresponda de acuerdo a su cargo, Matías. Diego recordaba la ley Papitos Corazón y la Sala Comuna Universal, aprovechar de que hoy día está el cumpleaños del presidente Piñera, que en paz descanse, que son 2 proyectos de él, de su autoría en el gobierno anterior, y Sala Comuna Universal, que lamentablemente sigue detenido producto de que el oficialismo no ha avanzado ya en varios años en un proyecto tan relevante para las mujeres. Dicho eso, Matías, a ver, varias cosas. Yo creo que hay que distinguir. Una cosa es la arista judicial y la otra cosa es la arista política. El presidente dijo, yo le creo, en el caso del ex subsecretario Monsalve. Y acá, en el caso de que él es acusado, que hay una denuncia, porque uno puede analizar la verosimilitud, no es explícito el yo le creo, es lo que usted interpreta. El presidente le dijo, yo le creo a la víctima. Está bien, es su libre interpretación, es legítima, pero no es que él diga, señores y señores, yo le creo. Está bien, él lo dice en una conferencia de prensa. Por lo tanto, uno de esas palabras infiere de que hay cierta credibilidad a la denuncia de quien acusa al ex subsecretario Monsalve del delito de violación. Yo le creo a la acusadora. El primer caso, la pregunta es, ¿por qué cambia ese criterio ahora? ¿La ministra Vallejo es una jueza de la República? ¿Es fiscal? Ella administra un gobierno y ella no es la abogada del presidente de la República. Por lo tanto, su rol tiene que circunscribirse a lo institucional. Esto está en manos de la justicia. Pero tanto la ministra Orellana como la ministra Vallejo y varios más han salido una defensa corporativa del presidente de la República. O sea, ellos poniéndose en el lugar de los jueces. La denuncia podrá tener más o menos verosimilitud, pero eso deben entregarse a los tribunales de justicia. Es una denuncia particular contra el presidente. Lo que debería haber pasado es que el abogado del presidente debería haber salido fuera de la moneda. No como hizo el ex subsecretario Monsalve, que se defendió dentro de la moneda. Es el mismo patrón de conducta. Y eso repercute en que se está abusando y utilizando las instituciones, Matías, que son de todos los chilenos. No son de algunos nomás, no son del gobierno de turno. Y con eso, Matías, también con el agravante de que la ministra Vallejo cae en varias contradicciones, Matías. Por ejemplo, dice que es una estrategia judicial el revelar la denuncia al presidente. Es decir, ¿se está utilizando el gobierno para presionar a un organismo autónomo como la Fiscalía? No, dice que es por transparencia. ¿Qué es lo que corresponde? Transparentar las acusaciones, sea quien sea, sobre todo cuando el presidente de la República. Entonces el presidente de la República se entera el 9 de diciembre, el 24 de los antecedentes de esa denuncia, 24 de septiembre. Y resulta, Matías, que nos enteramos después de la segunda vuelta. El mismo ¿Manipulación electoral a su juicio? Pero el mismo modus operandi, sin ninguna duda, que hubo con el caso Monsalve. El caso Monsalve lo saca el diario La Segunda. Y un día después de la segunda vuelta sale el caso a la luz por parte del gobierno. Hubo un fin electoral por sobre la transparencia que tenía que tener el gobierno desde un comienzo. Es decir, anteponen lo político, antes que las causas feministas, antes que, Diego dijo, no son consignas. Bueno, parece que son consignas.
cuando no se transparentan como corresponde, sobre todo cuando hay involucrados personeros de gobierno, Matías. Alejandra. Sí, a mí me parece que acá quienes han intentado instrumentalizar la causa de las mujeres a partir de estos casos, que hay que tomárselos en serio, es una oposición que finalmente hace afirmaciones como que acá se está encubriendo casos, que se están manipulando los casos o que se está intentando engañar a la ciudadanía en virtud de una cosa que no es transparente. Bueno, si aquí hay gente que cree que esto no se comunica solo si es que los descubren, y que por ende son encubridores, entonces ponga los antecedentes ante la justicia porque eso es gravísimo. Encubrir delitos de esta índole es gravísimo y además achacárselo a cualquier ministro de gobierno o al propio presidente de la República me parece que no solo es inadecuado, osado, sino que es absolutamente impresentable. Entonces, partamos de la base de que aquí nadie está frente a encubridores. Partamos de esa base, porque si no, entramos a hablar sobre un piso que me parece menos que mínimo. Y segundo, Pero yo eso creo en que... materia penal, no encubridores, porque además la denuncia estaba hecha. Por En supuesto. materia política se Pero por intentó- supuesto. Entiendo lo que dice el diputado Lontón. En materia política, no penal, a juicio de ellos, el gobierno lo utilizó y lo colocó en una fecha exacta o tapó la primera denuncia esperando la primera vuelta electoral. Es que Esa yo respuesta creo- política, es que yo no creo penal. que se insiste sobre la base de algo que va a ser aparentemente de nunca acabar, porque no les basta con que se reconozcan los errores, no les basta con que esté el gobierno en una disposición para entregar todos los antecedentes, no solo ante la justicia, sino que también en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas. No les va a bastar nunca, porque en el fondo acá, de un sector político de la derecha, lo único que importa es horadar la acción del gobierno y utilizar todos los medios disponibles para que eso ocurra. Y a mí me parece que eso es algo que yo no comparto. O sea, si entramos a la comisión investigadora del caso Monsalve y quien es presidente de la comisión parte diciendo que a él le parece que acá la responsabilidad política la tiene que asumir el propio presidente de la República, entonces ¿para qué hacemos comisiones investigadoras? Es decir, acá el objetivo es profecía autocumplida. El objetivo es generar un camino para apuntar directamente al presidente de la República. ¿Qué quieren? ¿Que el presidente de la República se autodeclare culpable y entonces tenga que renunciar? No sé lo que esperan. Francisco, ¿qué les basta? Porque dice Alejandra, no les basta con que hemos hecho dice, yo creo que es lo que no- el reconocimiento al error. Lo que nosotros pensemos o no pensemos en relación a este tema, digamos, es poco relevante en relación a lo que piensa la ciudadanía y a la verdad oficial que se está pretendiendo meter como cuña constante, y por eso nosotros salimos tan vehementemente a señalar los hechos que nosotros consideramos son los verídicos. Ustedes no pueden negar que en ambos casos, en el primero se vieron peleados por una declaración de la segunda. La prueba está que el subsecretario no solamente estuvo en Concepción y volvió, sino además fue al Congreso. Fue al Congreso a sabienda la ministra del Interior y el presidente de la República, a sabienda el ministro del Interior y el presidente de la República, que ya este proceso estaba en curso. Si no hubiese sido por la prensa, probablemente lo habrían aguantado hasta el lunes siguiente. No. Como aguantaron hasta el lunes siguiente durante casi 100 días una denuncia que bajo mi punto de vista no tiene la relevancia de nada en relación a lo del caso Monsalve, justo apurado a las 10 de la noche sacan un comunicado y una conferencia de prensa al día siguiente del abogado. Por favor, la gente no es lesa. Digamos las cosas como son. La ministra fue y nos dio la razón a nosotros. Alejandra, nosotros aquí mismo, en este programa, hemos discutido este tema no una vez, sino ya vamos para la tercera o cuarta vez que nos topamos en este tema. Las otras 3 veces habían sido sin la declaración de la ministra del Interior. Veo que llegó la minuta de la SECOM muy perfecta en este instante a defender a la ministra. A contraprueba, ustedes mismos nos señalaron a nosotros que estábamos equivocados, que esto se hizo como se tenía que hacer, que los jamás he tiempos dicho eran eso. correctos. Siempre he sido crítica de la forma en la que se asumió ¿Pero dónde esto, está la Francisco. ¿Pero dónde está de verdad el tema? No, siempre he sido Pero- crítica, que las cosas se pudieron hacer mejor, y la crítica a los hechos que tú señalas, yo los he planteado no solo en los espacios que corresponde, sino que también por prensa.
Y hay varias pruebas de eso. Entonces, que no debió haber ido a Valparaíso a presentar el presupuesto, que debió haberse sacado antes del día jueves, que no debió haber Todas las cosas utilizado que los nosotros medios. le señalamos, Entonces, pero esas su cosas, oportunidad. en eso Incluso estamos de acuerdo. En la sesión especial que hicimos en el Congreso Pero se la señalamos a la ministra. Pero si el tema es más allá. Sí. Pero vamos a lo que de verdad importa. Existe un real compromiso, ya ni siquiera por un gobierno feminista, sino por la transparencia. Yo creo que los hechos a ustedes los desmienten. Los desmienten. Andrés, Sí, perdón, Pancho, lo que pasa es que tiene que haber responsabilidad política, Matías. Si esto no se... A ver, si ¿En qué están se traduce? gobernando. A ver, ¿en qué se traduce? Tienen que haber renuncias. Dice Alejandra, ¿qué quiere? Tienen que ¿Renuncia al personas presidente? salir de su cargo. Pero- Matías, en ningún país del mundo, ante esta crisis, que creo que es la más grande que le ha tocado a un gobierno en los últimos 30 años al menos, ningún ministro deja su cargo. Pues eso es ¿Qué inconcebible, les basta? Matías. Voy a Es tomarme las palabras de inconcebible. Alejandra. ¿Qué les basta? La ministra Toá A ver, hizo una declaración bien sentida, bien amplia, bien profunda. La ministra Orellana ¿Qué hoy día, repercute? con sus bemoles, hace también un reconocimiento Pero del si error. está- Los diputados Matías, aquí Matías, hacen... Matías, ¿Qué tiene que pasar? Hay cansancio de la inexperiencia, el amateurismo y la falta de convicción y constantemente anteponer ¿qué tiene que intereses. pasar? ¿Pero qué tiene que pasar? ¿Qué tiene Tienen que que pasar? O sea, si yo abandonar hubiese sido- ministro su cargo, Matías, ¿Quién? pero por supuesto. Ministra Toá. La ministra Toá debería haber abandonado su cargo inmediatamente. Pero si tuvo los antecedentes el día 1, se los depositó el presidente de la República en el escritorio. Ella debería haber tomado una decisión. Tenía una denuncia por mala utilización de la ley de inteligencia, por obstrucción a la justicia, por delito de violación, por abuso sexual y no se hizo nada. Y salió producto de un titular en el diario, abandona su cargo cuando a las 4 de la Sabes tarde perfectamente del que día todos jueves esos tenía una reunión con el antecedentes presidente de la no estaban en República, sus manos Matías. ese día. El Diego. fusible son los ministros de Estado. O sea, Usted dice Y que al no presidente tenía... de la República hay que protegerlo de esas cosas. Y al presidente de la República no se le protegió. Se le expuso con una conferencia de prensa que fue bochornosa y que tuvimos que presenciar todo el país, no solamente el país, sino que a nivel internacional. Yo creo que la peor conferencia de prensa en la historia de nuestro país. Diego, Alejandra dice que el presidente no tenía todos los antecedentes en el primer momento y que por eso Le pudo... está diciendo la ministra Toá, ¿cierto? Sí. La ministra Toá tenía todos los antecedentes a disposición. Se los dio el director de la PDI. ¿Y el presidente también? Alejandra. Claro. Diego. Los puso en el escritorio. Yo creo que aquí yo estoy de acuerdo con la crítica que hacen aquí nuestros parlamentarios de derecha. Fíjate que el encuentro de razón en varios elementos que ellos plantean. Ahora bien, habiendo la ministra acudido a la comisión investigadora, también es una forma de presentar su responsabilidad política, porque ella va a un órgano fiscalizador del Congreso, ella presenta los antecedentes durante 2 horas, ella señala que aquí hay una autocrítica profunda y que se cometieron errores. Dicho esto, yo no estoy de acuerdo en realizar esta acción, seguir pidiendo la cabeza de la ministra Toá. Yo creo que hoy día estamos en un momento donde la situación de inseguridad requiere también colaboración por parte de la derecha. La ministra Toá ha sido sumamente dialogante para sacar adelante una serie de leyes de seguridad donde incluso nosotros hemos estado muchas de aquellas con matices en contra, pero aún así las hemos sacado adelante porque se requiere un acuerdo transversal en seguridad. Entonces, yo creo que la ciudadanía está cansada de estos dime y direte, de este obstruccionismo, diciendo que no a todo, solo porque no les cae bien ¿A el qué presidente dicen de la que no? República. Porque hoy día me O sea, enteré que yo hubo... digo, Mira, materia de seguridad hemos aprobado todo. No, es que yo quiero hacer un punto. ¿En porque qué han obstruido, ellos van a representar a un sector político grande? yo creo que ¿En qué han obstruido la hay una agenda de seguridad en los partidos de oposición? o sea, la ley de infraestructura crítica que está en el Senado todavía no se le pone urgencia. Pero la se le puso urgencia la pone el se le puso gobierno, urgencia, pues. se le puso urgencia, pero todavía no sale. Pero el del presidente Senado. de la comisión es oficialista. Y están intentando sacarla adelante y todavía no hay por eso, acuerdo. pero ahí nosotros- pero la ministra oposición no tiene nada que ver. Bueno, la ministra Toá presentó una posición y todavía no hay acuerdo por parte de la derecha. Entonces yo creo que más allá de esas diferencias es importante que aquí exista colaboración. Yo creo que es muy de sentido común una vez que la ministra da cuenta de su responsabilidad política frente a una comisión investigadora de seguir trabajando. Si La la gente oposición- Pero nos si nosotros paga para que seguiremos trabajemos, trabajando. para que Usted, saquemos Diego, adelante la gente las usted reformas dice- que la gente está pidiendo. Me voy a tomar de sus palabras. La gente nos paga para solucionar esos problemas. Así es. Y usted dice recién, este sector es obstruccionista, no colabora en materia Pero de fíjate- seguridad. fíjate- Deme puntos para que la gente entienda, aprovechando que están aquí, en qué no han colaborado, no ellos necesariamente, o a lo mejor ellos, para que ellos respondan. Sí, para que aclaremos lo que se dice aquí. Mira, ¿en qué hay obstruyen? un acuerdo, originalmente, el diputado Longton es parte de la Comisión de Seguridad, la diputada Plasencia es parte de la Comisión de Seguridad,
donde se tenían que sacar tantas leyes en tanto tiempo. Ya. No se pudo lograr ese propósito porque en muchas de esas leyes había un contenido que era finalmente contradictorio entre la oposición y entre el oficialismo. Eso es normal, que piensen Es normal, distinto. pero de Ya, ahí... ¿pero en qué obstruyen? De ahí a que el presidente de la Comisión de Seguridad frene algunas porque no le gustan o que finalmente Como por salgan ejemplo, distintas. como por ejemplo. Yo creo que es importante que ¿A allí cuál se refiere, diputado Ibáñez? haga finalmente Dale, se una ríe porque sabe que autocrítica no es también. Yo creo que aquí No, tú sabes que no es así. es interesante Está bien. que exista colaboración para que saquemos adelante Ya. esa agenda. Usted dice que no hay. Yo creo No, que pero yo- no hay toda la colaboración necesaria. Ok, que diputada finalmente Plasencia, usted se forma está- parte de se esa está buscando comisión. porque sí, porque Estos no. señores que están acá, representando Dale, un sector. puedes Yo desmentir a debo Diego. decir que hay cosas, a diferencia de lo que en general se plantea por parte de la oposición, indicando que nosotros votamos todo en contra en materia de seguridad, incluso en contra del propio gobierno, y saben que no es así, porque además el diputado Lonto está en la comisión y sabe perfectamente cómo yo voto, tenemos matices, tenemos diferencias, y efectivamente ha habido algunas discusiones que se han entrabado dependiendo de quién las dirige. Por ¿Responsabilidad ejemplo, de la oposición? sí, ellos son los que han tenido la presidencia. En algunas ocasiones sí. Afortunadamente hemos logrado avanzar, pero no ha sido sin dificultades, no se espera que sea fácil, son temas que al final requieren de una mirada de Estado que incorpore la visión de todos, pero sí, efectivamente yo he visto que hay algunas cosas, por ejemplo, cuando se bajaron de la mesa por el acuerdo transversal de seguridad, porque por los había cosas que indultos, a pues. ellos no les gustaban. Rechazaron el O sea, a presupuesto. ellos no les Rechazaron el gustaba. presupuesto de Entonces, seguridad. Sí, creo porque tenía muy poco, que hay un Rechazaron el tema... presupuesto, Porque lo dejaron era en muy cero. poco. Disculpa, creo que hay un tema que tiene que ver con que no podemos seguir instrumentalizando temas que son relevantes para la gente por un gallito político. Ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a despejar aquello. Llegamos a acuerdo, pero con harta dificultad cuando podríamos llegar con más Solo facilidad. usted que es A ver. testigo directa, solamente con casi un sí y un no. En materia de seguridad, ¿estamos frente a una oposición obstruccionista, a su juicio? Yo creo que ha puesto hartos palitos en el camino en algunas cosas. Y te lo digo en serio, por pero- ejemplo... pero es fantástico, y te- y te ¿eh? puedo- y te Matías, puedo- es y te termina la puedo- diputada y te puedo Plasencia y dar- responden y te puedo ustedes. dar algunos temas. Impresionante. Porque aquí, con harta liviandad, varios de, incluso los colegas que están aquí presentes, cuando una no está, le dicen, no, aquí el Partido Comunista vota todo en contra, cuando saben que no es así. Yo sí digo que hemos tenido diferencias y han puesto palitos en el camino en algunas cosas. Nos costó harto sacar lo que fue el Ministerio de Seguridad Pública. Todavía hay cosas pendientes, todavía no podemos presidente sacarlo Piñera. adelante. Aquí responden. Y yo quiero saber si van a votar a favor. A ver, aquí Y yo quiero responde saber si van a señor votar a Lonton favor y en señor la Undurraga. Yo quiero un segundo por lo de seguridad. No, lo de seguridad es impresionante. ¿Por qué? Porque es una mentira, pero flagrante, entonces pero también es mentira que nosotros votamos todo en es contra. absolutamente falso. Matías, Reconozco. hemos sacado, Matías, tú ya hablaste, Ale. ¿Han votado todo en hemos, contra? hemos matado, mira, hemos votado más de No, eso es 60, falso, hemos no sacado, hemos votado Matías, todo en hemos sacado más de 60 leyes en materia de seguridad. Todas y cada una de ellas con votos de toda la oposición, o gran parte de la oposición. Yo te podría decir varios ejemplos de leyes de materia de seguridad que no han tenido todos los votos del oficialismo, particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo hemos discutido acá. La ley Naín Retamal. Pero eso no es- esa es tu agenda. Pero Matías, ley La votamos a ley- favor. ley- Esa es tu agenda. Pero Matías, Falso, esa la pero votamos a déjame- favor. déjame De a uno terminar. para que entendamos. Ley de usurpación. Ley También la votamos a favor. Ley de usurpación la Matías, votamos a favor. Matías, ley antiterrorista. También la ¿La votamos votamos a favor? Espere, Señor deja Lonton. cerrar. Pero si Votación- esas tres leyes las hemos Matías, votado a favor. Matías, ¿Votaron a Matías, favor? ¿puedo terminar? Espérame. Sí, Votaron termine, a favor termine. en general. Llegamos a un punto muy interesante. Matías, votaron a favor en general. ¿Cómo votaron el lodo solitario? Que una persona individualmente comete un acto terrorista. ¿Cómo lo votaron? Una lo votan votación en en contra. contra. ¿Cómo votaron la Una ley votación de de Retamal 30. para subir las Una. penas a quienes ¿Tú atentan cuántas contra la votaste en policía? contra? A ver. Matías, Pongámosle orden. Hemos sacado... pero Detengámonos un segundo en la ley. Ellos hablan contra... Deja yo terminar porque yo no lo interrumpí. a ellos. Ustedes se rieron Yo no lo cuando interrumpí. estaba hablando ella. Matías, todos los antecedentes de la Comisión de Seguridad revelan de que todos y cada una de las urgencias del gobierno han sido respetadas por la Comisión de Seguridad, cosa que no ocurría en el pasado. Ya, en ¿eso el es gobierno así? anterior. ¿Respetan las Cosas, urgencias? Matías, y con esto cierra. Yo te puedo decir todos los ejemplos que el diputado Ibáñez en el gobierno pasado votó en contra, infraestructura crítica, votó ley a favor. Juan Barrio, ley A favor. robo de La votó a madera, favor, la ley votó contra el a favor. narcotráfico, ley contra el crimen organizado. favor. Todas esas leyes las Hemos votaron votado en contra del Oiga, gobierno ¿sabe del qué? presidente Nosotros Piñera. estamos cayendo en una situación Todas que en el vi- gobierno... Matías. Es que todas- usted dice algo que... La casuística no hay. Disculpe, es que yo le puedo Alejandra. mandar- es que yo le puedo mandar, Matías, le puedo mandar todos los antecedentes de esas votaciones. Ok, Y el pero mire. diputado Ibáñez hizo una manifestación afuera en la ley Naín Retamal. La voté a favor. La voté a En favor. general, pero, La voté a favor, pero las el indicaciones no diputado, las pero votaste que- a favor. Oye, pero hay que no, distinguir. ¿Qué pasa? Hay que distinguir. Esto se está desordenando. Es un mentiroso con Esto todas se- sus leyes. No, diputado. No, diputado. No le voy a... Tranquilo.
no le voy a tolerar que me trate. No le voy a tolerar. No, pero mire, en vez de no le voy a agresiones, tolerar que me trate déjeme, mentiroso. pero un momento, Es que lo momento. es, pues, lo Ah, mismo. señor No, Lonton, yo tengo diputado las Lonton, votaciones, tengo las diputado votaciones. Lonton, diputado Lonton, tranquilo, y Diego, tranquilo. Porque la gente de la casa dice, bueno, ¿y quién Sí, tiene pero la si tiene razón? las votaciones. Disculpe. Que revisen las no, es que votaciones, Matías. dejen conducir un segundito esto. A ver, detengámonos un segundo en la ley Naín Retamal. Sí. ¿Qué votó el diputado? Mira, Respóndeme, ¿qué votó? el diputado votó a favor en general, Ya. pero pidió muchas votaciones separadas Yo no pedí para ninguna votar en votación. contra. Disculpe, ya viene usted. Bueno, pidieron votaciones separadas su sector y él votó en contra de muchos elementos de la ley Naín Retamal, tan relevantes como castigar ciertas conductas que atentan contra las policías. Por ejemplo, que se ataque a carabineros con capucha, en Ya, determinadas votó en circunstancias. Por contra. ejemplo, votó en contra. Por ejemplo, que al extranjero que atente contra un policía Ya se viene le usted. expulse del país una vez cumplida la condena. También votó en contra. Ya, para un segundo, ahora puse está, varios por ejemplos. suerte, está aquí el diputado Ibáñez para que responda. Mire, esa para en vez de ley, acusarnos esa- de mentiroso, aclaremos. Esa norma la votamos a favor. De hecho, ¿Usted esa que quién la votó? señala, yo la voté a favor y de hecho lo que nosotros tuvimos una diferencia que no me puede decir que yo piense como él, porque si no yo estaría militando y firmaría Está bien, por Renovación obvio. Nacional. Por pues. supuesto, Podemos tener por supuesto. diferencias, Si por pero algo que soy parte reconozca del las Frente votaciones. Amplio, po. Ya, pero ¿qué ¿Ya? votó usted? Cuando hubo una crítica que incluso los académicos Ya, de la pero bueno, derecha pero ¿cómo votó? han criticado que dice relación con saltarse el debido proceso a propósito de la carga probatoria. Exactamente, ese artículo en particular teníamos un matiz y una diferencia bueno. que la votamos en contra. Ya. Pero no puede decir que por eso uno va a estar... Que por eso yo le digo, diputado, no me trate de mentiroso, porque Pero si está siendo votaste usted muchas en mentiroso contra. al imputar pero Matías votó en una contra de la voluntad ley que no me... Naín. No, pero- pero votó en no, contra pues de no. uno. Votó en contra en el Es que gobierno no del está expresidente entendiendo, Piñera, no está cuando votamos entendiendo en general. En el gobierno del presidente Piñera No, votó en Matías, contra. no, cuando votamos a votamos en favor. general la ley Naín, en el gobierno del expresidente Piñera, la votó en contra. No. ¿No? Votó No, en yo- general, mira, votó a yo favor o creo en contra. yo creo que acá, Pero sí, es sí, que acá hay una, es que es- Ya, bueno, hay si no una vamos a llegar a instalación, está la instalación de una posverdad, como si uno votara en contra de Pero todo, si porque están al los final lo que ellos están registros. diciendo es que básicamente nosotros colaboramos Ya, con los está bien, delincuentes. está Vale, Y ese no es Francisco así. Andurraga. Pero Diego, si votaste en contra. Si hubiese sido así, que a toda ley de seguridad el Frente Amplio, no el diputado Ibáñez, y la que fue la oposición durante el gobierno pasado, se habría discutido menos de la mitad de los temas de seguridad durante este gobierno. Si claramente hay una posición ideológica que no les permitió avanzar en materia de seguridad provocado por el estallido social de octubre del 2019, que se replegaron y no le dieron chasis jurídico para poder ejercer de mejor forma el poder del Estado. Eso está claro, lo sabe la gente. Entonces aquí, es que yo voté así, yo voté así, es que yo te creo, tú no me crees, yo francamente está ya escrito en la historia. Reitero dos cosas que son importantes aquí. Efectivamente, en muchas leyes se han ido sumando, afortunadamente, a la oposición el gobierno, y ninguna ley de la República en materia de seguridad donde participamos en esta legislatura hubiese sido posible si es que la oposición no hubiese concurrido con sus votos. Alejandra, ¿ha cambiado de actitud respecto de este tema el oficialismo de hoy que fue oposición a Piñera? Son contextos y son periodos legislativos y presidenciales diferentes. Yo creo que además nuestra sociedad ha ido cambiando y hay muchos elementos que antes no existían y que hoy día sí son urgencias. Entonces, creo que como mirar con el prisma anterior, además cuando muchos de estos proyectos se han modificado y se han modificado estructuralmente, digamos, de fondo, creo que no ayuda. En el fondo está casuística y además a mí, con todo respeto, me da mucha lata escuchar al diputado Lonton casi caricaturizando la acción de sectores políticos que legítimamente tenemos aspiraciones de modificar y de incorporar mejoras a proyectos de ley que sabemos que son importantes para la ciudadanía, porque en el fondo nosotros también queremos aportar y tenemos capacidad para eso, así lo hemos demostrado, de aportar con una visión de Estado en este tema. Si acá el que quiera que solo sea válida su propia posición y que esa es la que debe imperar respecto de las demás en temas tan relevantes como seguridad, está equivocado. Acá se requiere de todos los sectores políticos porque la seguridad tiene que ser garantizada por el Estado y para eso se requiere a todos. Matías, ¿puedo cerrar la discusión con respecto? Porque yo tengo las votaciones, perdón, respecto a este tema de las votaciones, porque no vamos a llegar a acuerdo, pero
Pero yo tengo las votaciones acá, Matías. La legítima defensa privilegiada, que era cuando Carabineros, las policías, se le atentara contra su vida o la vida de terceros, que era el corazón del proyecto de la ley Nadine Retamal, el diputado Báñez se abstuvo. Medidas cautelares contra quienes atenten contra las fuerzas de orden y seguridad, es decir, que queden en prisión preventiva cuando se atente contra las policías. Ese es justamente Diego lo que Ibáñez, pero nosotros Matías, estamos déjame terminar porque Va a responder estoy diciendo la votación. inmediatamente. Vamos con el dato y usted responde Diego Ibáñez inmediato. también se abstuvo de esa votación. Sanciones más graves ante ataque a Carabineros, PDI y Gendarmería. Diego Ibáñez se abstuvo. Tengo Ya, las votaciones ya acá. está. Déjeme, Mira, suspende un segundo. Deje que explique por qué. Revisar los vehículos ante un control Créame de que- Carabineros. Revisar los vehículos ante un control de Carabineros. Sí, es súper extenso. Diego Ibáñez también se Ya, abstuvo. está claro el punto que usted ha hecho. Ahora está Diego Ibáñez aquí, por suerte, entonces el corazón va... del proyecto de la ley pero, Nadine pero, Retamal. Andrés, le pido por favor un minuto de tranquilidad y silencio para que escuchemos el fundamento de una votación. De Hogaria, el corazón Diego del proyecto. Ibáñez. ¿Sabe qué? Mira, si la derecha presenta una indicación y nosotros presentamos otra indicación que se refiere a lo corazón mismo, del proyecto. nosotros vamos a aprobar nuestra indicación y la derecha aprobará su indicación. Usted, Eso para que pasa en el entendamos, espacio. eso, para entender la eso lógica. pasa- eso pasa en el espacio parlamentario. Cuando uno aprueba una ley, la aprueba en general, aprueba la idea legislar, aprueba el contenido y las diferencias se zanjan en la sala. Y uno allí vota su indicación a favor, la otra en contra y finalmente sale una legislación completa. Que fue bien mal, porque la Ahora, verdad es que ahora solo te finalmente siguieron en esa acá, tesis acá, 10 acá, De a dos, pero- cuando se pero- habla de a dos, Francisco acá Durraga, yo no entiende la insisto, gente. Acá hubo una crítica legítima por parte incluso de sectores de la derecha a ese tipo de normas porque finalmente distorsionaban el debido proceso. A ver si ¿te entendí fijas? bien, a ver si ¿te fijas? entendí bien. ¿te fijas? Usted, Sobre las que- aquello hay una diferencia legítima. Andrés por tanto, Longton le menciona 4 votaciones que votan contra. 4. Usted explica que esa la votó en contra, pero se pusieron o se añadieron otras indicaciones para mejorar siempre ese proyecto. Se votan indicaciones del gobierno, Deje que se votan indicaciones del oficialismo, se votan ¿Usted votó en votaciones contra por separadas de qué la eso? oposición. Como te explico, hay argumentos, incluso de la propia derecha, académicos, que señalaban que esto distorsiona el debido La proceso en legítima ciertos defensa casos. privilegiada. Por eso, pero Por es que tanto, déjenme, no hable es que- cada es uno. que si nos Esta es la vamos a ley que poner... más ha es que ayudado nos vamos a poner- Andrés pero- Longton, le pido diputado. orden en la sala para que nos entendamos. Eso es lo único que pido. Si usted Bueno, tiene eso, toda la Matías, libertad del mundo. Matías, eso, aprobamos la ley en general, la ley salió, hay ciertos temas en particular que recogimos la crítica que hicieron académicos de la propia derecha. Dale, nos con la académica de la propia presentamos derecha. ¿Quién es la propia Ya, derecha? Francisco, por tú favor, estabas si lo diciendo- aprobamos en mayoría de la derecha, incluso mayoría de la izquierda. menos Francisco Frente Undurraga, Amplio, ¿qué Frente dice Comunista. usted? No, yo señalo dos cosas para que la gente algo entienda. Primero, cuando uno se abstiene, ese voto se suma al rechazo, no es que me salí de la votación. O sea, hay dos formas de rechazar. Una, rechazando directamente o absteniéndose en la votación con un color amarillo. Entonces, en la práctica aquí, la gente que concurre a eso está rechazando el proyecto. Pero porque le En agregó forma otras manual. cosas el diputado Bueno, Ibáñez. No bueno, votó porque no esté interesado lo en el más- tema. ¿o Pero sí? lo más importante, De hecho, lo votamos que a favor. donde se te cae el argumento, Diego, es que en esas votaciones puntualmente, en esta ley que estamos discutiendo, no te acompañaron ni 25 de los tuyos, porque se aprobó por inmensa mayoría con votos, tal como lo dice la diputada Plasencia, en todos esos artículos con votos de gobierno y de oposición. O sea, si fuese real el hecho de que nosotros votamos nuestro articulado de una forma y el de la oposición de otra forma, no es así. Esa es la ley y así quedó construida. Entonces, por favor, seamos claros, la gente está aburrida que un día, domingo en la mañana, estemos peleando el que te dije, me miraste o no me miraste. Diputada Plasencia, ¿qué tan importante es hoy, 1 de diciembre de 2024, ponerle cabeza, intención, energía a una reforma política? Algunos dirán en su casa, ¿por qué no nos preocupamos de las cosas constantes y sonantes, visibles? Lo otro es muy abstracto. ¿Por qué no nos da su mirada al respecto? Sí, mira, bueno, puede tener que Reforma ver al sistema político. Puede tener que ver también con la forma de abordar estos debates, ¿no? Acabamos de presenciar un dime y direte y una comparación de votación respecto de la casuística de un proyecto de ley que debo decir que es un proyecto de ley de la derecha. Por lo tanto, la derecha no puede esperar que nosotros automáticamente votemos todo a favor. Tendremos disponibilidad para conversar y mejorar los proyectos, pero el diputado Longton no nos puede pedir a nosotros explicaciones por no haber votado a favor su proyecto. ¿Cuál es mi proyecto? Eso me parece que es ya una actitud ¿Cuál es mi abusiva, proyecto? caricaturesca, quedarse Sistema- en Diputada la Plasencia. minucia y no pensar en política de Estado.
Pensando le en invito a pensar en las política de reformas Estado. políticas. ¿Qué tan Pensando en la importantes política de son? Estado y la Ahí, necesidad de generar acuerdos transversales, que creo que eso es lo relevante al final. Yo tengo disponibilidad, como muchos, a debatir el tema de la reforma al sistema político, pero yo creo que más allá de los detalles, porque justamente una cosa que recién está debatiéndose y que es una idea aún, no vamos a entrar en detalles, sí creo que hay cuestiones que debemos poner al centro. O sea, si esto significa volver a algo parecido a un binominal, yo claramente creo que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? ¿Y de eso se trata, usted cree, la No, no propuesta? estoy diciendo eso, Porque estoy poniendo- hay un estoy poniendo- superacuerdo en el Senado estoy desde poniendo- socialistas a UDI, donde básicamente es bien minimalista, hasta donde yo he estado leyendo. Lo que pasa es que yo tiene que creo ver con que- los umbrales, tiene que ver con la ley antidisco, lo que un partido que tenga menos del 5% queda afuera. ¿Eso es binominal? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuáles son mis criterios. Ya. No estoy hablando sobre los criterios del resto. Estoy diciendo, ojalá logremos un acuerdo transversal que fortalezca el sistema político, que efectivamente ponga, digamos... ¿El acuerdo que hay sobre la mesa a usted le satisface? No lo he visto en detalle, la verdad. Eso es cortito. Sí, pero no lo he visto en detalle. Y no creo que esto requiere de, digamos, más visiones sobre la mesa a la hora de hablar de este tema. Algo que nos haga volver a algo parecido al binominal no es algo que yo pero es que Ya, pero Sí, no lo es podría apoyar. binominal, Sí Matías, creo no nos que... perdamos Es que lo ha en dicho eso. por, Sí creo, lo ha sí dicho por creo. dos veces, entonces por segunda vez la gente en la casa puede pensar que el acuerdo que se logró en el Senado, derecha-izquierda, Lo nos que lleva pasa de es nuevo al que binominal. yo creo que esa amplitud hace pensar de que en el fondo hay matices ahí que pudieran en el debate ponerse creativo y decir, bueno, a lo mejor lo que deberíamos hacer es volver. pero es que Entonces, ustedes bajan frente los a eso, marcianos, pero aquí no han bajado los solo marcianos pongo todavía, po. prevenciones. Solo pongo prevenciones. Sí, pero al ¿ya? decirlo dos veces más que prevención genera un Bueno, espacio. bueno, Usted es dice que no lo ha legítimo, leído, pero que es podría ser. legítimo, La reforma no es dice eso. legítimo, Es legítimo que frente a un debate de estas características uno pueda plantear su opinión. Podemos no estar de acuerdo, pero yo pongo mis criterios Ok, sobre la mesa. Francisco Undurraga. A ver, bien. Cuotas respecto de la participación de mujeres en política. A mí me parece que eso debiera quedar asentado y debiera ser parte del debate y ojalá de forma transversal. Así como eso, el tema de díscolo, en fin, creo que es A importante. ver, varias cosas en relación a este tema. El único partido de centro derecha que puede terminar no existiendo es Evópolis, de acuerdo a lo que están señalando aquí. Y no obstante eso, nosotros no estamos aquí para sacar con calculadora nuestros propios intereses por delante y entorpecer esto. Y ¿Cuánto estamos sacó muy, Evópolis la última elección? un 3,2%. Si se aprueba esa reforma, ustedes desaparecen como partido. desapareceríamos, ¿Y por qué salvo entonces que- se empujan el tema? Bueno, porque yo creo que aquí hay que hacer política para el país. Y el país durante su historia, durante los últimos 30 años en promedio, hasta el año 2018, tenía 7 partidos políticos constituidos. Hoy día tenemos más de 20 partidos políticos constituidos, tenemos más de 30 personas, 40 personas dentro de la Cámara de Diputados que hoy día son independientes, que entraron a... voy a hablar en primera persona, si yo hubiese entrado a la política por Evópolis, elegido por Evópolis, y hoy día me voy a hacer otro partido yo y dejo Evópolis en el camino. Yo felicito y saludo el esfuerzo que hizo el Frente Amplio de poder agruparse. Yo creo que es lo correcto. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es buscar los mínimos comunes múltiplos, no los máximos comunes. Porque los máximos es desechar de inmediato cualquier acción que vaya en la vía de fomentar una política sana con partidos robustos. Dicho eso, y con esto concluye Matías, creo que este acuerdo que se logra en el Senado, en el cual Evópolis corre el riesgo de no existir, pero que creemos que es necesario, es un deber que tenemos todos los que participamos en el Parlamento hacia adelante. No saquemos con calculadora cuáles son mis intereses, sino vamos por los intereses generales del país. Diego Ibáñez, en el principio general, ¿usted está de acuerdo que para sacar adelante una reforma al sistema político se requiere ser más humilde respecto a las expectativas y ser más minimalista y después ir avanzando? ¿O usted cree que es el momento de una gran reforma? Mire, Matías, yo creo que los partidos políticos cometen el grave error de invertir la ecuación. Aquí se quiere mejorar el funcionamiento, la legitimidad, la valoración del sistema político haciendo reforma a la medida de los partidos. Yo creo que eso no va a funcionar ni aquí ni en la quebrada. ¿Quién está haciendo eso? Yo creo los partidos que firmaron ese acuerdo. Finalmente aquí Pero si nosotros a la dejaríamos legitimidad, de existir, hombre. pero ¿puedo hablar? Aquí la legitimidad de la política va a avanzar cuando existan respuestas a las jubilaciones de miseria,
cuando exista un freno al abuso de la AFP, cuando exista hoy día una reforma profunda que fortalezca el sistema de salud pública, cuando dejen de votar en contra de la evasión y de la elusión tributaria, cuando se avance en mayor igualdad para las pymes. Allí la política va a mejorar, no haciendo en un papelito, sea, no diciendo están un en umbral, contra, ustedes no están en señalando... contra, No es nuestra reforma. Esa no es nuestra Ustedes reforma. votan en contra de la reforma que se ha planteado en este acuerdo. Nosotros tendremos que evaluar en su propio mérito, porque ni siquiera conozco. Yo caché una noticia y disculpa que lo... No, pero es que espérate. pues Yo soy diputado, yo no soy senador. Pero tú yo vi una fuiste presidente noticia... del partido, Diego. Pero es que, mira... Hiciste un súper esfuerzo de armar un solo partido de 3 partidos. Por eso, y eso es lo que pretende hacer esta reforma. No, Alberto, ¿Cómo no? nosotros no necesitamos una reforma. Nosotros como Frente Amplio éramos 12 movimientos. Sí. Nosotros no necesitamos ninguna reforma para unificarnos. Que la derecha se divida, que parte de la UDI se salga y arme el Partido Republicano, que parte del Partido Republicano se salga y arme el Partido Social Cristiano, no sé cómo se llama, y que parte de eso se salgan y levanten ahora juntando firmas por el Partido Nacional. Nosotros no necesitamos una reforma para unificarnos. Ustedes son Nosotros muy buenos. no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no pretendan que la legitimidad del sistema político se va a mejorar por cambiarle una coma a la ley de partidos políticos, porque se va a mejorar y va a haber legitimidad en la medida en que se mejoren las jubilaciones para los chilenos. Fíjate que mientras todos debatíamos cosas de comas, fíjate que en el Chile Atiende de Valparaíso, esta semana, una persona intentó quemarse a Bonzo dejando una carta contra la clase política porque las AFP abusaban de él y porque estaba en un sistema que no podía, digamos, costear con su jubilación un salto a la lista de espera. Sí. Esa es la manera, creo yo, en que la política se va a reivindicar con la primero ciudadanía. las legislaciones y después... Matías, Andrés no ha hablado, precisamente- Andrés no ha Matías, hablado. Precisamente para que todas esas cosas avancen, esos proyectos avances, necesitas Que voten a favor la reforma tributaria, por ejemplo. Matías, necesitas legitimidad al sistema político consistente con las mayorías que elige la gente en el Congreso, para que no estemos presos de las minorías. Hoy día en el Congreso Nacional estamos presos de las minorías, Matías. Minorías que ocupan cargos de poder relevante, pero que terminan obstruyendo, obstaculizando futuros acuerdos Matías, para poder no hay construir ninguna minoría, mayoría. no hay Matías, ninguna yo hablé, minoría. por Sí, favor, Andrés Diego, va a terminar. Diego dijo ya. Andrés. Porque Diego hace muchas consignas y cosas que estamos todos de acuerdo, pero en la medida que lleguemos a acuerdos con las mayorías que la gente eligió y que estén bien representadas en el Congreso, Matías, tenemos 22 partidos en el Congreso Nacional, más partidos de información. Es imposible para cualquier gobierno, del presidente Boric o los que vengan a futuro, poder gobernar y construir acuerdos, Matías. Está bien Y dicho. eso es contraproducente con lo que eligió la gente. Si la gente eligió mayorías, esas se tienen que Ya. representar en el Congreso y eso va de la mano consistentemente con las mayorías. Por lo visto... Pero este Matías, gran- pero además quiero destacar lo de Bópoli. Porque Bópoli deja de lado sus intereses políticos electorales. Los abandona por un bien mayor que tiene que ver con la estabilidad del Por sistema lo visto- político, que hoy día está muy deteriorado. Por lo visto, el acuerdo está en el Senado, que es bastante amplio, del socialismo a la UDI, con lo cual estarían los votos. En la Cámara de Diputados va a haber mucho más discusión. No hay ese acuerdo y va a ser más difícil sacarlo adelante. Lo mismo en seguridad hemos sacado las leyes igual adelante, Matías. Solo para... Breve, porque tenemos que irnos un Sí, corte. muy breve. diputada. O sea, me parece que no solo se arregla la falta de gobernabilidad o la imposibilidad de llegar a acuerdos cuando tienes que hacer una reforma al sistema político. Yo te voy a decir, en base a lo que decía el diputado Ibáñez, en la Comisión de Trabajo, esta semana, el presidente de la Comisión pidió un acuerdo para, con todo respeto, pedirle al Senado celeridad en la tramitación de la reforma de pensiones. No decirles cómo tenían que votar, sino que se le pusiera acelerador producto de esta situación límite de esta persona adulta mayor, que producto de una pensión de miseria ya estaba en una situación desesperada. ¿Y qué es lo que hicieron los diputados de oposición? Se negaron a mandar una misiva al Senado pidiéndole celeridad. Eso ¿Por qué se no niegan? se resuelve con una reforma al sistema ¿Por qué político. que va Disculpa caminando? que te lo diga. Sí, Disculpa ya lo que te dijo, diga. ya lo No dijo, se ya lo dijo, resuelve ya lo dijo, pero una acusación bastante grave. Entonces, Muy antes del grave. corte, Está ahí no, la- decirle, ¿por qué se niegan? ¿Por qué se negaron? No, yo no soy miembro de la comisión, no sabía de la acción, sí solo me quedo con las declaraciones, tanto del ministro Marcel, la ministra Jara y los senadores que están en la comisión de trabajo en el Senado diciendo que prontamente van a llegar a acuerdos y tú mismo lo has informado en este canal en términos de que se va avanzando en un acuerdo. Pero aquí nadie está contestando el compromiso a propósito de la primera pregunta que hace Eso se en hace este por- bloque. ¿Qué vamos a hacer con los partidos políticos? Y aquí el Frente Amplio, a través de un dirigente muy importante, nos está notificando que no es
su Prioridad. reforma, Nuestra no es reforma, su po. prioridad. Pero ¿qué tiene de malo Y- que no sea en mi reforma? Bueno, La voy a pero- analizar en el propio mérito cuando llegue No a he la dicho que es Cámara de malo, he dicho que los ha notificado, sencillamente. Hasta donde dije yo eso. leí. No. Francisco Undurraga, Andrés Lonton, Diego Ibáñez, Alejandra Plasencia, diputados de la República que nos acompañaron esta mañana en temas muy candentes. Buenos días a los cuatro, que estén muy bien. No, gracias a usted. Estado Nacional. Y habíamos ya anunciado y presentamos ahora al exministro de Hacienda, actual académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Centro de Estudios Horizontal, Ignacio Briones. Ignacio, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Hola Matías, un placer, gracias por la invitación. Bueno, a temas macros, a temas que importan a la población completa, es la preocupación por lo que viene, la proyección de la economía. Muchas veces los problemas públicos terminan teniendo el resumen, y aunque parezca muy materialista esto, en el bolsillo de las personas y de las familias. La preocupación si van a poder pagar la matrícula, la preocupación si van a poder atenderse, si van a tener empleo sus hijos o ellos mismos el próximo año. Y eso redunda quizás en el crecimiento. Y las proyecciones no son tan buenas. Mientras preparaba esto, leí tu columna la tercera hoy día en la mañana, se me vino a la cabeza esa frase de los prisioneros de la era o la década del estancamiento. ¿Es muy exagerado? ¿Es muy tremendista? ¿O no hablar hoy día de la década o el tiempo o la era del estancamiento en un Chile de hoy que proyecta crecimientos del 2,5%? ¿Es tremendista? Sí y no. Déjame poner el lado el negativo y el positivo. Pero primero, algo de lo que tú dijiste, creo que es fundamental. A veces en el debate la economía suele entenderse como algo abstracto, desconectado. La palabra crecimiento la entendemos poco. Y al final nunca hay que perder de vista que la economía es una ciencia social como disciplina y tiene que ver al final del día con el bienestar de las personas, con las pegas, con las oportunidades, con los salarios, con los estudios. O sea, todo pasa por ahí al final del día. Es tremendamente relevante. Y estancamiento... Sí, estamos estancados en un 2% de crecimiento, no ahora. Muchos se sorprenden que ahora 2% y se arranca vestidura. Yo tengo una mala noticia. El 2% lo tenemos hace más de una década. Tenemos un problema estructural de crecimiento que rebasa a distintos gobiernos. No es problema de un gobierno a otro, tiene que ver con un problema de fondo estructural. Y en ese sentido, claro, tenemos una década perdida. 2% es mediocre, 2% no alcanza para llenar las oportunidades, los sueños que las personas tienen y por eso hay que salir de ahí. Y la parte positiva es que se puede. La parte positiva es que se puede. No estamos condenados. Antes de lo a mantener positivo, porque es bueno proponer, tú además tienes la experiencia también en que has estado en el gobierno. ¿Qué significa crecer al 2%? Significa que cómo y cuándo y a cuántos chilenos y chilenas sacamos o podemos sacar de la pobreza, porque al final de eso se trata, ¿no? No de cuánto puedo ahorrar con mis excedentes, sino que puedo llegar a fin de mes y puedo sacar gente de la pobreza. Esa es un poco la labor de la política pública. Creciendo al 2%, ¿sale gente de la pobreza? Sale, pero a un ritmo muy bajo, que no es el que quisiéramos. Y sobre todo Chile hizo una gran labor de sacar muchísima gente de la pobreza. Recordemos que el 90 al 70% de la población chilena era pobre. Y ya tenemos menos de un 10%, pero queda, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con una cancha de oportunidades. Si todos queremos que nos vaya lo mejor posible en la vida, y depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo duro, pero también del ecosistema en el que estamos. Entonces, si tenemos una economía que no tiene las condiciones para crecer, le vamos a poner todo el ñeque del mundo, pero se hace más cuesta arriba la cosa. Se puede, dices tú. Pero se puede, pero para ilustrar esto, esto es muy importante. Una métrica de lo que es la riqueza y el crecimiento de un país es el ingreso per cápita. ¿Qué es lo que es esto? Si el país produce una torta, porque eso es el Producto Interno Bruto, señoras y señores, más o menos imaginemos una torta. Y el tamaño de la torta es el tamaño del Producto Interno Bruto. Cuando la economía crece fuerte, quiere decir que la torta va creciendo su tamaño también, muy fuerte, ¿no? Y cuando crece poco, lo contrario. El pedazo promedio de torta que teníamos el año 2013, Promedio, suponiendo que todos los todos los problemas de los promedios. que todos los tamaños de las tortas van a ser igual. Claro, pero para ilustrarlo, con Sí. los problemas de los promedios. Pero si el pedazo de torta que nos comíamos era de un tamaño 100 el año 2013, al final del año 2023 era de tamaño 106. ¿Creció? Sí, pero la nada, creció 6% en 10 años, o sea, 0,6% anual. Eso es insuficiente, eso es mediocre y eso coarta las posibilidades de avanzar más rápido en la pobreza, de tener ingresos para hacer buena política social, a propósito del tema de vivienda, para invertir en educación preescolar y escolar, que es donde la necesitamos, y para las oportunidades de las personas. Entonces, por eso que es un drama y por eso que llevamos una década perdida, y quiero insistir en esto. No es problema de este gobierno, del anterior o del anterior, atraviesa todos los gobiernos, tenemos un problema estructural. Entonces, si nos queremos tomar de verdad en serio el crecimiento y pasar de la boca a la acción, a los hechos, no que no solo las palabras,
Bueno, tenemos que aprender a entender que esto es un problema estructural y no sacar la ventaja de corto plazo política. Eso significa tomarse en serio el crecimiento. Y si este no es un problema de este gobierno, ni del anterior, sino que es una cosa estructural de país, uno, por sentido común, indica, bueno, entonces todos los que conforman parte de este país deben ser capaces de sentarse en una mesa a poner al menos puntos en común para empezar a avanzar. Claro, la condición Y necesaria... ahí la política es clave. Claro, la condición necesaria para empezar a avanzar es tomarse este problema en serio. Y tomárselo en serio implica hacer un diagnóstico que se salga de la lógica a corto plazo política y decir, ¿tenemos un problema estructural? Tenemos un problema estructural. ¿Dónde está ese problema estructural? Nos falta inversión, nos falta productividad, nos falta innovación, tenemos un problema de educación. Y entonces, si queremos revertir las cosas, y Chile puede, obviamente que puede, podemos aspirar a más. Si tenemos un país, el descueve. Bueno, tenemos que empezar a hacer la pega y salir de las palabras a hacer la pega. Y esa pega es difícil, es sin chiva, es sin voluntarismo. Y hacer reformas estructurales que no hemos atrevido a hacer. ¿Por dónde habría que partir, Ignacio? Yo creo que al alero de este consenso que se está instalando, que es una buena noticia, recuerda tú que al inicio de este gobierno no era prioritario el crecimiento. Hoy día, lo ha dicho el propio ministro Marcel de forma muy clara, es prioritario. Hay una suerte de acuerdo, al menos en el papel, de que necesitamos volver a crecer. Esa es la condición de partida. Y en esa condición de partida yo siento, y es la columna que tú citabas, que necesitamos salir de la corta, mirar más largo, tener una hoja de ruta, una mirada estratégica clara, de para allá vamos. O sea, al final, liderar es conducir, implica marcar un rumbo, decir, para allá vamos y para allá fuimos. Y eso se llama un pacto de desarrollo que diga varias cosas, ¿no? Uno, necesitamos crecer. Dos, ¿sabe qué? Tenemos renovadas ventajas en una serie de sectores que en el pasado hemos denostado. La minería, qué decir, la energía renovable, el propio turismo. Chile tiene una potencialidad turística extraordinaria, pero que requiere una visión de Estado, una mirada larga y ambiciosa, para poder apalancarla. Y entonces uno debería decir, agarremos estos sectores que en el pasado eran pecaminosos, no sintamos vergüenza y sintamos orgullo. Pensemos en países como Nueva Zelanda, que son orgullosos de sus recursos naturales y generan mucha riqueza y mucho encadenamiento productivo alrededor de ellos. Entonces, ok, vamos para allá, pongamos metas de producción ambiciosas, minería sustentable, energía renovable, la agroindustria, lo forestal, el turismo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no hay otra que atraer las multimillonarias inversiones que esto supone. Y para atraerlas hay que hacer cuestiones que no estamos haciendo, hacerlas atractivas. A ver, por ejemplo. Dar certeza. Hoy día tenemos un tema de certeza. Chile ha ido perdiendo certeza. Y la permisología de este gobierno está trabajando, y lo reconocía Ricardo Meves el día jueves sentado ahí, de que el ministro Grau, por ejemplo, no solo entendió, sino que está llevando adelante acciones tendientes a poder allanar el espacio para que haya inversiones. Claro. ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que esa es una agenda muy importante. No tanto por lo que hace, porque es una agenda parcial. Son los permisos sectoriales, no son todos los permisos, y dentro de los sectoriales hay cuestiones que uno podrá criticar o hacer mejor, pero es como todo en la vida. Pero tiene un valor gigantesco, que es poner el tema en el tapete. Y es decir, ¿sabe qué? Una cosa es el estándar de permiso que usted quiera darse como país. Todo lo elevado que usted quiera, a nivel ambiental, a nivel de protección de bienes sociales. Pero una vez definido ese permiso, usted no tiene derecho a gestionarlo más. Usted tiene que gestionarlo bien, de forma predecible, expedita, no discrecional, sin incertidumbre. Entonces yo siento que en base a esta primera movida, este primer ladrillo que pone el gobierno, hay que construir la casa, hay que poner una política de Estado en permiso, más agresiva, ponerle segunda, tercera, cuarta, y eso se puede porque hemos generado un cierto consenso ahí. Lo mismo en materia tributaria, existe un consenso hoy día, el ministro Marcel lo repite siempre. Nuestra tasa corporativa, nuestra tasa de impuestos de empresas 27%. Es alta, ese es un dato de la causa, no es ideológico. Ahí está el dato. Entonces, hay que bajarlo, que tener una tasa competitiva para atraer estas multimillonarias inversiones extranjeras y locales, y también dar certeza, porque digamos las cosas como son. En los últimos gobiernos, en todos, hemos hecho reforma tributaria. Entonces le metemos incertidumbre en lo tributario, no solo a nivel de tasa, sino que incertidumbre. Cuando usted mete incertidumbre, si usted quiere ser más atractivo, tiene que ofrecer un seguro. ¿Y cómo se llama ese seguro? Se llama contratos de invariabilidad tributaria a largo plazo para nuevas inversiones. Esa es una forma concreta, práctica, de atraer esa inversión, y eso tiene que ser parte de ese pacto. ¿Ustedes lo hicieron con el presidente Piñera, esos proyectos de invariabilidad? No, no lo hicimos, en parte porque, bueno, a mí lo que me tocó a mí particularmente 2 crisis, y las crisis te apartan de lo estructural. Yo siento que más que echar la culpa, y uno tiene que hacer los propios mea culpa, tenemos que empezar a pensar, bueno, dejemos sacarnos la culpa y miremos para adelante, miremos qué cosas en común podemos poner arriba de la mesa, al alero un pacto de desarrollo que busque que Chile vaya para allá, vaya con ambición, vaya con audacia. Y de eso se trata. ¿Te fijas? Ve al ministro Marcel, que me imagino que empatiza, porque usted estuvo sentado en ese mismo escritorio, lo ve que está mirando en el largo plazo, que está mirando lo estructural,
y ve que tiene espacio en su propio entorno para poder sacar adelante estos acuerdos? Yo siento que Chile hace un rato largo, incluyo el periodo que me tocó a mí, por distintas razones, no estamos mirando lo estructural, no estamos mirando el largo plazo, no estamos diciendo para allá vamos, en parte porque pasa que nadie como que se atreve a conducir y a liderar. Si liderar es conducir, es decir, vamos para allá, en lugar de tratar de darle el gusto a todo el mundo en todo y usted termina girando en círculo, ¿no? Hay que poner una mirada a largo plazo, hay que poner una mirada estratégica, es decir, tenemos ventaja en estos sectores, vamos con todo con estos sectores. Y no ideológico, busquemos los medios que apalanquen ese vamos para allá ambicioso de aumento de producción. ¿Ya? Y eso se llama permiso, certeza, un ecosistema que funcione bien, y ya como comenté, es un buen punto de partida el de este gobierno, hay que reconocerlo y construir sobre aquel. Y nos falta la parte tributaria, dar certezas tributarias, tener tasas competitivas. Y esto no es dogmático, no es ideológico, es práctico. ¿Ah? Es práctico, tenemos que encontrarnos ahí. Segunda reforma que le hemos hecho al quite, lo hemos hablado nosotros otras veces, la reforma del empleo público. Si el empleo público tiene una regulación que viene del año 89, que se llama el Estatuto Administrativo, el último resayo de la dictadura, lo defiende con ahínco la NEF, curiosamente, y es una camisa de fuerza para la gestión. Y todos estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con que las evaluaciones son un chiste, no existen, son un fraude, digámoslo con todas las letras. ¿Qué es un fraude? ¿Cómo se evalúa? Bueno, cuando todos tienen 7, imagínate que tú, tu hijo, todos tus compañeros tuvieran 7 en el colegio, no sé tú, pero yo si fuera del colegio de mi hijo yo lo saco mañana porque quiere decir que no me informan las notas. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en el sector público y así. Entonces, no se trata de pensar en un estatuto administrativo moderno que vaya en contra de los funcionarios. Todo lo contrario, dignificar la labor pública, que es fundamental a través del mérito, la selección y la progresión de la carrera, a través de movilidad, ¿no es cierto?, a través de evaluaciones de verdad y además delimitar al máximo los operadores políticos que todos sabemos que existen en el Estado y que causan una merma ¿A usted al le tocó mérito. eso? ¿Le tocó ver eso con Ay, su pues, adentro? pero sí, oye, Matías, todo gobierno se estima que llega con 3.000 personas a distintos cargos. Eso es un exceso. ¿Ya? Y cuando tú eres una persona de carrera que te sacan la mugre y te pone una persona no capacitada que en un cargo superior al tuyo, que te da órdenes muchas veces inconexas o ridículas y está ahí simplemente por cuoteo, obviamente tú te... Suena tan de sentido común todo esto que Bueno. está diciendo. ¿Por qué, disculpe el chilenismo, por qué miércoles no se puede avanzar en algo, insisto, que es como decir, hace frío, me abrigo, hace calor, me desabrigo? Así de obvio es todo Bueno, lo que está diciendo. en parte porque y te cada lo una- dicen de la derecha, del centro y de la Claro. izquierda, ¿no? Esto no es ideológico. ¿Por qué no se logra? En parte porque cada una de estas medidas tomadas de forma individual tiene un montón de costos políticos. O sea, imagínese usted que usted hace una reforma al empleo público muy bien orientada en esta dirección que estamos conversando. Bueno, se compra unas huelgas el día 1, ¿no? Y el gallito político con la oposición. Entonces, esto se facilita si hay un preacuerdo de decir, ¿sabes qué? Acá tenemos un problema. Y busquemos los medios para solucionar ese problema y tener un Estado público, o sea, un empleo público al servicio del ciudadano. Eso es lo que nos debería interesar. Si el Estado funciona con plata de todos los chilenos, no fabrica plata, se debe al ciudadano. Entonces, esa debería ser la orientación y se puede avanzar. Otro tema que le hemos hecho el quite, lo hemos hablado también contigo, desde el lado económico simplemente, el capital humano. Un país no puede esperar productividad si no tiene un capital humano a la altura. Y desde el punto de vista de las oportunidades, lo mismo, de una cancha pareja de oportunidades. Y eso se llama educación preescolar y escolar. Sabemos que tenemos un mega problema, sabemos que no es de este gobierno, es una cosa que cruza distintos gobiernos. Y de nuevo tenemos que decir, para allá vamos, y pongámonos metas, no te digo galácticas, sino que tan simple como lo siguiente, asegurar que todo chico, chica, en la educación en Chile sepa leer, entender lo que lee y hacer las operaciones aritméticas básicas. Eso hoy día no está ocurriendo. Entonces, ¿de qué futuro estamos hablando si no ponemos toda la prioridad ahí? Hablamos con justa razón del futuro anclado en los niños, ¿no es cierto? Los niños más chiquititos, primera infancia, pero también hay una realidad de futuro de quien hoy día cumple 60 o 65 años y tiene una pensión que no le alcanza. Sí. Hubo un esfuerzo transversal, porque con votación transversal, una PGU que asegura 214.000 pesos, si no me equivoco, hoy día, que podría llegar a 250.000 pesos como un piso básico, que es una segunda fase de lo que fue el pilar solidario, dos gobiernos anteriores, en fin. ¿Por qué no se logra avanzar en algo más allá, que le dé muchas más certezas a la industria, al repartir el 6%, que entiendo que son los dos puntos de desencuentro hoy día entre gobierno y oposición, para tener una nueva reforma a las pensiones digna y buena? Yo creo que por dos razones. Primero, porque estamos súper tironeados políticamente en cada gobierno. A mí me tocó tramitar la reforma previsional en el gobierno del presidente Piñera y esto era así, digamos, aunque esté de acuerdo con lo que están proponiendo, lo voy a votar en contra porque no le puedo dar el triunfo al presidente Piñera. Me decían algunos con otras expresiones, yo estoy siendo elegante,
Pero básicamente eso, siento que en la discusión actual algo de eso puede estar pasando. ¿Hay en la derecha hoy día, porque usted pertenece a ese sector, los otros, se lo preguntaremos a los otros, ¿hay en su sector gente que, teniendo tan cerca un arreglo, un acuerdo para pensiones de futuro, no quieren votarlo a favor para que no se lleve, por así decirlo, el reconocimiento del presidente Boric? ¿Hay de esa mezquindad? Yo creo que eso es propio de la dinámica de la política y negarlo es no entender cómo funciona, ¿ya? Pero hay que salir de ahí y creo que el otro ingrediente, nuevamente, es tener esta mirada larga, porque acá hay que reconocer que si volvemos a fallar en pensiones, vamos a tener un costo. Esto tiene un costo para las personas en términos de pensiones, tiene un costo económico a propósito del ahorro, del crecimiento, del mercado de capitales, los créditos hipotecarios para la gente que quiere comprar su vivienda, que hoy día está peludo, está difícil, y tiene un costo fiscal gigante, Matías. O sea, yo te digo, un punto de cotización, un punto, por cada punto de cotización que postergamos, en 10 años esos son más o menos 12.000 millones de dólares. Yo sé que las cifras son marcianas, pero son más o menos entre 3 y 4 puntos del producto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros volvemos a fallar y postergamos, digamos, 10 años, ponerle 2, 3, 4 puntos de mayor ahorro, 5 puntos a la reforma previsional, bueno, estamos acumulando un pasivo, una deuda fiscal, porque el fisco va a tener que hacerse cargo de esto cuando explote. Y eso, ¿para qué no nos preocupan las finanzas públicas? Hoy día están muy estrechas y el endeudamiento es fatal, eso destruye un país. Entonces, mirar un poquito más largo del corto plazo, es decir, si no hago esto, esto tiene consecuencias. Entonces, si es tan largo, si es tan monstruosa el pasivo que se compra el país, si es que no llega a un acuerdo, ¿no vale la pena hacer un esfuerzo de lado y lado cuando parece ser tan cerca que la diferencia está en los 6 puntos extras, cómo se van a repartir? Y ya no son de los 6, es casi un punto de los 6 el que está en discusión. Ya no 6 y 0 o 0,6, ya es 3 y 3, ya es 5 y 1. Puede ser muy técnico, pero quiero decir con esto que estamos a esto de poder llegar a un acuerdo. Sí, ¿Por qué no lo explicas? Yo soy de los que creo que hay que hacer ese esfuerzo por estas mismas razones, porque tiene un costo grande para las personas, ¿Cómo para la economía y para el repartiría fisco. el 6%? A ver, yo siempre parto de la base, y esto es importante explicarlo, uno puede tener sus propuestas ideales, sus preferidos. A mí me encantaría que todo fuera las cuentas individuales, 100%. Ya. Y que todas ¿A qué está dispuesto usted? Y todas solidarias le hiciéramos con recursos ¿Qué es públicos. autoridad? ¿Autoridad en esa materia en su sector? Yo creo que, un acuerdo razonable mayoritariamente, y muy mayoritariamente, tiene que ir al ahorro, porque el ahorro es lo que te permite tener pensiones de manera sostenible, ¿ya? Hoy día el fisco no tiene plata. Esa es la firma, lo ha dicho hasta la sociedad. No hay plata, por lo tanto no nos pasemos películas de que podemos mejorar infinito, no. Y está la PGU que cuesta plata y hay un proyecto de mejora de la PGU que cuesta aún más plata. ¿Cómo repartiría el 6% de manera razonable en función de este acuerdo macro? Yo creo, mira, yo he escuchado lo que se ha conversado, fórmulas, por ejemplo, de que haya una suerte de aporte reembolsable, un préstamo, que es una manera de, en el corto plazo, poder atender a la mejora de pensiones de aquellas personas que jubilaron. Yo creo que esa es una solución razonable, sí, solo sí, y lo subrayo. Ese préstamo es un préstamo de verdad, es decir, queda registrado en las cuentas de las personas, tiene tasa de mercado, tiene una garantía estatal. Eso es lo que hace creíble que esto no vaya a ser una promesa de un préstamo que no se va a devolver y que yo creo que es una pretensión muy legítima que pueden tener las personas. En definitiva, que no sea nada distinto a lo que hacen hoy día las AFP, que invierten en títulos de deuda del Estado. Y nadie estaría criticando, nadie puede criticar eso. El 20% del portfolio de la AFP hoy día está invertido en deuda estatal. O sea, del 6%, que eso es lo más gráfico y fácil de comprender para los que no somos expertos. 3% a la cuenta individual. Yo no voy a decir uno, porque a mí no me corresponde hacer ese juicio porque yo no soy negociador político, no tengo ningún cargo de representación, a mí siempre lo que me motiva es la parte técnica y de política pública, pero creo que un entendimiento dentro de esos 6 puntos que tuviese una componente parcial y pequeña, transitoria, que sea este préstamo, pero con el resguardo que para dije. poder mejorar las pensiones de hoy. Exactamente, porque esa es la condición para que se le devuelva al que le prestó. Claro, y que en el mediano plazo todo vaya a la cuenta individual, el 100%. O sea, que hoy día muy mayoritariamente todo vaya a la cuenta individual. ¿De acuerdo en el yo creo que hay posibilidades de moverse en esa dirección, al menos lo que se ve y se escucha que se está hablando. Y ojalá haya agua en esa piscina, porque necesito el costo de hacer nada. Es gigante en términos fiscales, en términos de endeudamiento, en términos económicos, en términos de ahorro. Ni hablar de la legitimidad de un sistema que ha estado en entredicho, porque aquí no metamos chivas, las cosas como son. Para pagar mejores pensiones necesitas más plata. Y la plata no cae de Marte, hay que ponerla, hay que ahorrarla. ¿Lo ahorran las personas o lo ahorra el fisco? El fisco no tiene ni una capacidad de ahorro hoy día, ni una. Entonces hay que meterle más plata al ahorro a las personas y esa es la condición sine qua non
para tener un sistema de pensiones que sea sustentable. Ignacio Briones, académico hoy día, ¿va a ser candidato a algo? en la próxima? No, yo nunca ¿No más más? candidato a nada. Que fue candidato presidencial. Sí, pero esas son cosas que fueron muy valiosas y un aprendizaje grande, pero a mí me apasiona la política pública, me apasiona mi libertad, poder tener independencia para opinar. Y los candidatos además tienen una cosa que yo siempre digo, hay que tener cuero duro y hay que estar dispuesto a vender a su mamá en alguna parte, en algún momento de una campaña, y yo la mía la quiero mucho, así que no. Ignacio Briones, exministro de Hacienda, académico hoy día, Universidad Adolfo Ibáñez y Horizontal. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Matías. esté muy bien. Chao. Santo, ya está con nosotros el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo está usted? Bien, pues siento que hay momentos y momentos donde conversar con un ministro que está en esa cartera, y esto, usted me corregirá porque es el experto, es un momento expectante donde hay entre un espacio de una ventana, o sea, una oportunidad, pero también un cierto clima a poder, o sea, una voluntad de aprovechar esa ventana. Confluyen dos, no sé si está de acuerdo, a poder llegar a acuerdos que pueden ser sustantivos. Por ejemplo, sistema político, por ejemplo, pensiones, que hablábamos con Ignacio Briones, que son temas bien de largo plazo y importantes. ¿Usted cómo está viendo el ambiente? Bueno, los acuerdos no son fáciles, pero siempre hay que hacer el mejor esfuerzo. Y yo quiero valorar que en todos los sectores políticos finalmente hay quienes tienen disposición constructiva para poder finalmente arribar a entendimientos que permitan resolver problemas que afectan a la sociedad chilena y mejorar la calidad de vida de nuestro país. En materia de pensiones se suscribió un acuerdo por la Comisión de Trabajo del Senado para que el proyecto en segundo trámite esté despachado en el mes de enero. Eso es una buena señal. Eso no significa que exista acuerdo y que se hayan resuelto todas las diferencias, pero por lo menos se estableció un itinerario para efecto de dar una señal de que una reforma que el país necesita finalmente tiene que ver la luz. Vamos a hablar sobre ella en punto. Yo le quería que me haga la atmósfera. Y el detalle específico, bueno, lo está llevando adelante la ministra Jara y el ministro Marcel. Y respecto de reforma del sistema político, hemos planteado que una discusión de esta naturaleza no se podía dar en medio de una elección, toda vez que finalmente, cuando se piensa en una reforma de esta naturaleza, hay que decidir sobre la base de lo que es bueno para nuestra democracia y no lo que conviene a tal o cual sector político. Pero es evidente que nosotros tenemos un problema con la atomización y división de nuestro sistema político y por tanto necesitamos generar incentivos al agrupamiento que permita que quienes comparten valores, principios, proyectos de país hagan esfuerzos comunes y tengamos fuerzas políticas más representativas, siguiendo el buen ejemplo de lo que fue la convergencia hacia un solo partido que hicieron los partidos del Frente Amplio. Y bueno, en ese contexto hemos señalado que en este periodo vamos a iniciar un diálogo formal con todas las fuerzas políticas para ver si se puede arribar a un entendimiento que permita sacar adelante una reforma de esta naturaleza. Pero, por decirlo de manera coloquial y burda, le han hecho un poco la pega al gobierno en el sentido de que ya hay un acuerdo desde el propio Congreso en el Senado, desde la UDI al Partido Socialista, su propio partido, han arribado y han presentado directamente, más que una idea, un proyecto chico, modesto para algunos, pero de un acuerdo importante. Entonces al gobierno esto le ayuda. Nosotros hemos dicho que valoramos las iniciativas que se presenten para promover este debate. Este proyecto en particular tiene apoyo relativamente transversal en el Senado, pero no lo tiene En la Cámara. con la misma amplitud en la Cámara. Y por tanto se requiere impulsar un diálogo que permita ver cuáles van a ser los puntos de entendimiento. Eso sí, es un insumo valorable como otros que se han presentado antes. También en el proyecto de federaciones que se presentó en la Cámara de Diputados hace tiempo atrás. Hay distintas iniciativas que han presentado distintos grupos parlamentarios para efectos de promover un debate de esta naturaleza. Vamos al detalle un poco más a lo interior de la propuesta de este grupo amplio parlamentario, insisto, desde el socialismo a la UDI, de reformas al sistema político. Entremos a eso. Después veremos cómo le puede ir o no, o qué hacer para que le vaya bien en la otra Cámara. ¿Ustedes como gobierno están satisfechos con ese principio de acuerdo o con ese acuerdo puntualmente? ¿O creen que hay que agregarle más cosas o quitarle cosas? Nosotros, si queremos que este diálogo sea fructífero, tenemos que ser, en primer lugar, muy prudentes para efectos de escuchar los distintos puntos de vista y sobre la base de ese proceso generar un entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay puntos específicos que se plantean en este proyecto, pero hay quienes han señalado que es necesario hacer precisiones, establecer transiciones para efectos de cuándo se aplican las normas y eventualmente incorporar nuevos elementos. Y por eso hemos dicho que este proyecto es un insumo, pero si queremos llegar a un acuerdo, obviamente no podemos, podríamos decir, evitar, y al contrario, tenemos que promover un diálogo con todos los actores para generar ese apoyo transversal. Porque una reforma de esta naturaleza no solo requiere
cambios constitucionales que son de quórum alto. 4/7. Estamos hablando de 29 senadores y senadoras en ejercicio, 89 diputados y diputadas, sino que eventualmente cambios legales complementarios, que también son normas de quórum. En una interpretación, 26 votos en el Senado y 78 en la Cámara. Digo una interpretación porque hay una norma transitoria. Cuando se eliminó el binominal, más bien cuando se sacó el binominal de la Constitución, pero no se eliminó en el año 2005, entonces se estableció que iba a estar en una ley, pero con un quórum supramayoritario. Y la norma hace referencia al sistema electoral. Entonces hay una interpretación estricta que un sistema electoral es cómo traducir votos en escaño. Y hay una interpretación más amplia que da cuenta que el sistema electoral es todo lo que regula las elecciones. Por tanto, ha habido un debate respecto del quórum con el cual se tendría que eventualmente aprobar una norma de esta naturaleza. No lo quiero marear con esto, pero para ir al fondo, una reforma de este tipo requiere una amplitud tal que si no tiene un acuerdo amplio no va a ser posible y no va a ser aprobada por ambas cámaras. El acuerdo en el Senado, solamente enfoquémonos un segundito ahí, en el Senado, ¿ya hay amplitud suficiente para aprobarlo? Yo creo que con las fuerzas políticas que han planteado, en el Senado, porque ojo, a veces Senado. la bancada del Senado dice una cosa y la bancada de diputados dice otra. Yo sé. Y he visto que tanto bancadas del oficialismo como de la oposición, cuyos senadores suscribieron el acuerdo, han sido críticos en los medios de comunicación. Obviamente, claro, el proyecto presentado podría tener apoyo amplio en el Senado, pero a mi entender todavía no lo tiene en la Cámara y por eso creo que es necesario promover el diálogo y por eso hemos señalado que es un insumo que nosotros valoramos, como valoramos también otros proyectos que se han presentado y lo que vamos a hacer ahora es tener un diálogo formal con todas las fuerzas políticas para efectos de ver cómo se van acercando puntos de vista que nos permitan tener un proyecto con mayor amplitud y que se haga cargo de este desafío. Dos de los pilares del acuerdo en el Senado tuvo que ver con el umbral, o sea, los que tengan menos de un 5% quedan fuera de la carrera y con algunos matices, qué sé yo. Para los parlamentarios también requieren umbrales y también la ley antidíscolo, es decir, quien llega con un partido y en la mitad se sale y arma otro, después otro y otro, quedaría fuera o quedaría inhabilitado. Eso es en el Senado, en lo grueso. Para algunos quieren volver al binominal con esto. ¿A usted le suena a binominal la propuesta del Senado? A ver, sobre ese punto, si alguien quiere restablecer el sistema binominal, eso lisa y llanamente no va a tener apoyo de nadie, ni en el Senado ni en la Cámara. Claro. Por eso, pero a usted la canción que nos presentaron, ¿le suena binominal Lo que pasa o no? es que yo no quiero en particular entrar en análisis del detalle de este proyecto, porque lo que tengo claro es que si queremos construir un acuerdo, obviamente este proceso de diálogo va a generar probablemente un proyecto con ciertas diferencias. Y por eso señalo que este es un insumo, pero obviamente el diálogo está pendiente y ese diálogo tenemos que promoverlo. Lo segundo, cuando hablamos de la medida específica tenemos que primero ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, veamos si estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Y cuál es su diagnóstico? A ver, en primer lugar, efectivamente tenemos un sistema atomizado y dividido y tenemos que generar incentivo al agrupamiento. Dos personas que comparten un proyecto de país debieran trabajar juntos. Hoy día tenemos a veces partidos que dicen lo mismo, plantean los mismos proyectos de ley, votan de la misma manera. Sin embargo, son dos partidos distintos hasta por líos o diferencias personales de sus líderes. Sí. En segundo lugar, partido lo hemos visto recientemente. En segundo lugar, tenemos un desafío que es en relación con cómo la gente percibe la actividad política. Porque hoy día siempre los partidos no votan del todo ordenado, mayoritariamente se inclinan hasta tal o cual postura, pero al final la ciudadanía no evalúa finalmente el comportamiento de sus parlamentarios sobre la base de cómo legislan. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted por qué votó por tal candidato? No, es que era el único que conocía. O porque fue el que llevó la torta para el aniversario de nuestro club de adultos mayores. O porque regaló las camisetas del club deportivo. Y uno le pregunta, bueno, ¿pero usted sabe cómo legisla su parlamentario? No. ¿Y cómo se evita, ¿Sabe cómo entonces, votó? Bueno, ese ejemplo tan brutal como el que está poniendo? ¿Cómo se remedia? Precisamente porque si nosotros establecemos que en temas de principio los partidos tienen que votar ordenadamente, es decir, que puedan tomar decisiones que sean oponibles y que cumplan el conjunto de sus bancadas, la gente va a poder empezar a distinguir entre una fuerza política y otra, sobre la base de lo que representan. Eso no significa que todas las votaciones se resuelven de la misma manera. Obviamente tienen que quedar excluidas acusaciones constitucionales, cuando se ejercen atribuciones fiscalizadoras. No todos los temas son de principio. Se acaba de aprobar el inicio del debate legislativo en Reino Unido respecto del suicidio asistido y los partidos mayoritarios declararon libertad de acción porque es un tema muy íntimo. Sí. Entonces no significa que todo se vota de acuerdo a lo que dice el partido. Pero en temas sustantivos, fundamentales, al haber
cierta capacidad para ordenar las votaciones de los partidos, la gente va a poder distinguir entre unos y otros. Y no este ruido ambiente donde finalmente, cuando hay que tomar una decisión, es como escoger un plan de ISAPRE, o sea, no se entiende nada. Entonces tenemos que facilitar que haya cierta comprensión de lo que hacen los partidos y que la decisión del voto está asociada a cómo elegirla mi representante, Suena aquel lógico, por el que voté. suena lógico. ¿Por qué habría de haber oposición en la Cámara de Diputados para una cosa tan razonable como usted plantea? ¿Es porque algunos temen perder su propio escaño? A ver, no quiero entrar a calificar, podríamos decir, las razones por las cuales unos se oponen a un proyecto o porque otros lo promueven, porque eso significaría dinamitar el diálogo. Entonces, sí creo que hay que hacerse cargo de ciertas aprehensiones y canalizarlas adecuadamente y tener un debate de altura pensando en lo que es positivo para el país, lo que Chile necesita, y sobre esa base ver cómo se genera un acuerdo o un entendimiento sustantivo en esta materia. No va a ser fácil, Matías, lo quiero decir con toda claridad, porque yo creo que los tiempos son relativamente acotados. ¿Cuáles son toda los vez que- tiempos? ¿Por qué no nos da Lo que pasa es que, a ver, yo en su momento dije que mientras más distanciado sea una elección? de un proceso electoral, mejor. Entonces alguien entendió que era como a mitad de periodo entre la elección que pasó y la nueva. No, es lo más distante de la próxima elección. Claro, también. Porque finalmente lo pasado Como esta ya pasó. ya pasó, o sea, ojalá Pero fuera esta todos semana. están viendo cuál es el efecto de la próxima elección. Lo segundo, que hay que establecer mecanismos de transición adecuados. Y lo tercero, que también hay que, Perdón, para que los efectos sean a la otra elección y no a la que viene. hay que ver cuáles son inmediatos, cuáles no. Y lo tercero, y esto es muy importante, que hay que establecer más bien un sistema de incentivos, ¿no? Porque a veces se piensa solo en el castigo, pero en el incentivo para que las fuerzas políticas vayan agrupándose y converjan hacia fuerza más representativa, insisto, como yo creo un muy buen ejemplo, el Frente Amplio al conjunto del sistema político y que debiera ser repetido por otros actores si quieren ser más representativos y más relevantes. A propósito de la oportunidad para llegar a grandes acuerdos, en pensiones, ahora en el verano, si se quiere, hay un espacio, más bien hay un cierto mandato para poder terminar el acuerdo en pensiones. Está hiperdiagnosticado, está hiperdescrito el problema, se han hecho muchas comisiones. Parece que ahora sí que hay acuerdos bastante cercanos. Veíamos recién a Ignacio Briones, ministro de Hacienda de Piñera, diciendo que está de acuerdo, por ejemplo, con el préstamo de los parte del 6% para ir a mejorar pensiones hoy. Se ve mucho acercamiento. Usted con su experiencia, ¿qué le dice? ¿Que hay posibilidades? Yo no hago vaticinio ni electoral ni de acuerdos. ¿Por qué podría fallar un acuerdo? Pero sí quiero destacar dos cosas. En primer lugar, que la ministra Jara ha tenido una voluntad de diálogo y entendimiento sustantivo para sacar adelante este proyecto. Yo valoro mucho el trabajo que ha hecho. También el ministro Marcel, que ha sacado acuerdos en otros ámbitos que no eran fáciles cuando se inició el debate legislativo. Y por otro lado, hay actores de la oposición que han manifestado la importancia de que este tema se resuelva pensando en el país y, por tanto, entendiendo que ya hay 3 intentos por sacar adelante una reforma que Chile necesita, no podemos farrearnos una nueva oportunidad. Entonces, espero que finalmente prime una voluntad de acuerdo para efecto de sacar adelante esta reforma. ¿Cuáles son los puntos de tope hoy Es que día? los puntos específicos, también sobre eso soy muy prudente porque la conversación la está llevando la ministra Jara y el ministro Marcel, y yo siempre les he señalado que los mensajes no se mandan por los medios de comunicación y no me corresponde a mí estar adelantando eventuales alternativas que están barajando o que tienen a la vista los ministros que están llevando adelante esta negociación. Obviamente nosotros, como Sexpress, acompañamos ese proceso, pero no me corresponde a mí estar haciendo adelanto al respecto. Ya, pero de ese 6%, el que vaya un 0,5% a emparejar las tablas, eso más o menos está acordado, entre hombres y mujeres, me refiero, de esperanza de vida. El que haya un préstamo y el resto vaya a la cuenta individual, parece un plano en que hay un acuerdo bastante amplio. Eso es lo que Pero, a ver, sobre el punto específico no me voy a pronunciar, pero sí voy a destacar un principio que está en el acuerdo, y es que finalmente el mecanismo técnicamente debe permitir que las tasas de reemplazo sean las mayores posibles. Y eso no pensando en 30 o 40 años más, Ahora. sino que cuál es el impacto inmediato, porque el drama lo viven hoy los pensionados y los que están prontos a pensionarse. Por tanto, el acuerdo técnicamente tiene que ser diría, coherente con la necesidad de resolver el tema de las pensiones, porque a veces cuando hablamos de pensiones todos hablamos de temas accesorios, pero finalmente nadie habla de, bueno, cuánto va a recibir el pensionado a fin de mes y cómo eso le permite mantener más o menos el nivel de vida que tenía cuando estaba trabajando. Eso es tasa de reemplazo, pero con la PGU ya aprobada y en este proyecto sería mejorada de 214 a 250 mil pesos, más con este préstamo, poder acceder a mejores tasas de reemplazo. ¿Es suficiente a juicio del gobierno? Insisto, no me voy a pronunciar respecto a la fórmula específica. Sí quiero destacar el principio que es lo que motiva además la reforma del gobierno, que es cómo resolvemos el drama de los
pensionados. Los pensionados no llegan a fin de mes, sus pensiones son bajísimas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que no solo el pilar solidario, que ya se ha reforzado, incluso dentro del mismo proyecto del gobierno está considerado el aumento de su monto, sino que el pilar contributivo que se financia con las cotizaciones de todas las trabajadoras y trabajadores permita tener tasas de reemplazo más altas, es decir, pensiones con un mayor monto. Y hemos visto cómo la ministra Jara ha sido de una creatividad enorme para proponer distintas alternativas sobre la mesa, pero siempre el principio rector de todas esas alternativas que ha propuesto el gobierno es cómo mejoramos las pensiones. Y hay otro obstáculo que a ratos parece insalvable cuando se habla de la industria. Ya no se habla tanto de la AFP, que era como un monstruo de 1000 cabezas, sino que se habla de la industria para poder bajarle la tensión y darle seriedad a la conversación. ¿Cómo están viendo ustedes que pueda mejorarse esa parte de la discusión? Bueno, todo lo que tenga que tener, podríamos decir, mayor competitividad y sobre todo mayor eficiencia en la administración de recursos y que por tanto los esfuerzos vayan concentrados a mejorar pensiones es parte también esencial de lo que hemos planteado como gobierno. Porque finalmente cuando uno evalúa un sistema de seguridad social y particularmente el sistema de pensiones está asociado a si la calidad de vida de las personas se mantiene después de pensionada o si empeora. Lo que es más dramático, si empeora significativamente. En Chile se generó una promesa falsa, digámoslo con toda claridad. Se señaló para que la gente se cambiara del antiguo sistema al nuevo, ¿Qué bastaba con eso? que se iba a cotizar menos, que el líquido iba a ser mayor y que las tasas de reemplazo iban a ser altísimas. 80 o 100%. 80 o 100%. Incluso hay unos titulares emblemáticos que han salido en redes sociales difundidos en el último tiempo. Pues bueno, estamos lejos de eso. Y todos sabemos que los pensionados ven un empeoramiento de su calidad de vida al momento de pensionarse. En otros países del mundo la gente espera con ansiedad cuándo se va a pensionar. Júbilo, jubilación, Jubila. Eso es motivo de alegría. En Chile, ya cuando empiezan a meterse en los estimadores de pensiones, se deprimen. ¿Y tiene que ver con la industria o tiene que ver con que ahorramos poco? Y están pensando en... ¿Qué es lo serio? Están pensando en cómo tener una pequita extra, un ingreso por aquí, un ingreso por allá, hacer algún tipo de inversión, vender la casa, pero más allá arrendarla, que lo que sea sea. responsable, ¿cómo es posible que los números, la aritmética simple nos da que ahorrando el 10%, sea de quien sea la responsabilidad, ahorrando el 10%, ¿cómo voy a tener ese júbilo si sobre todo la vejez es cada vez más larga? Bueno, eso es tan evidente que la propuesta propone, valga la redundancia, aumentar la tasa de cotización, pero ahora de cargo del empleador. Si se aumenta la tasa de cotización, se está haciendo, obviamente, un reconocimiento implícito de que la cotización hoy día no es suficiente para garantizar buenas pensiones. Por eso hace este cambio. Pero eso no obsta que tengamos que introducir mayor eficiencia al sistema, porque los incentivos están a veces generados para cuestiones distintas que no dicen relación con el monto de las pensiones. Para otros efectos, y eso no es verdaderamente un sistema de seguridad social. Por eso he señalado que tenemos un sistema de ahorro obligatorio, pero que no satisface los requisitos básicos de un sistema de seguridad social que funcione como ocurre en otros países del mundo. Ministro Elizalde, a usted le toca a veces la labor difícil de hacer puentes, de construir puentes permanentemente. De hecho, no sé cuánto si vive más en Valparaíso o en Santiago, o más en la Cámara o que en La Moneda, su oficina en La Moneda. Pero paso literalmente más de la mitad de la semana en Valparaíso. Sí, su oficina, tiene una oficina en La Moneda, pero su oficina es móvil. La CESPRE es el único ministerio que tiene 2 oficinas en Valparaíso, uno en el Senado y uno en la Cámara. Claro. Pero la ocupan todos los ministros. ¿No? Usted es como los ministros más millennials, anda trabajando con su computadora, su teléfono, donde haga falta. Literalmente. No en una oficina, en un domicilio Aunque estoy fijo. pasadito los años para ser calificado. No sé, yo no lo quiero calificar, solamente hablo de las tendencias sociales. El ministro millennial, oiga, ¿cómo ha afectado esa necesidad que tiene usted de estar estableciendo puentes, de verdad hablando seriamente, a la crisis que se instaló hace 40 días, 50 días por el caso Monsalve? Bueno, el otro día me preguntaron esto en una radio y yo siento que, a propósito del guionista de Chile, que como que el guión tiene 2 guiones, valga la redundancia, paralelos. ¿Sí? Uno, todo este debate que en alguna medida genera una distracción respecto de los temas sustantivos en los cuales tenemos que generar acuerdo, sin desmerecer la importancia, ojo, sin desmerecer la importancia, Claro. pero que están radicados en sede judicial y que tema tienen que ser súper resueltos serio. por la justicia. Y yo, por definición, soy contrario a la politización de la justicia y soy también contrario a la judicialización de la política. Entonces, esto es un tema que está radicado en la justicia. En el caso particular de la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, es una denuncia gravísima, tiene que ser esclarecida y esperamos que la investigación sea exitosa,
se estableció un plazo para la investigación y que los hechos queden completamente esclarecidos. Eso es sede judicial, pero Eso es muy importante. eso tiene un efecto en las sedes políticas, si se quiere. Sí, pero se da una serie de debates y como especulaciones respecto a lo que se hizo, lo que se podría hacer, lo que se podría haber hecho, lo que viene ahora. ¿Y para qué decirlo de la última semana? Porque, Matías, lo de la última semana, disculpe que lo diga con toda claridad, es una denuncia literalmente que no tiene ni pie ni cabeza y llevamos ríos de tinta con artículos escritos al respecto cuando bastaba escuchar al abogado asesor de la víctima para saber que esa denuncia no había en ninguna parte. Pero es interesante porque hoy se puede decir, hoy día un ministro de Estado puede con tranquilidad y creo yo, atendiendo a la razón, decir, esta es una denuncia que no aparece lógica, no tiene... Eso hace un año, 2, 3 años, lo decía un ministro de Estado, sea cual sea, era un escándalo nacional. ¿Qué acaso usted no le está creyendo a la víctima? ¿Usted está revictimizando a la persona que está acusando? ¿Por qué se atreve a decir eso? ¿Y eso es un cambio copernicano en cómo entendemos algo tan serio como un abuso sexual o una eventual violación o el tema o el asunto de las mujeres, ¿no? A ver, es que yo creo que hay que distinguir. La razón por la cual en su momento se planteó que hay que requerir a la víctima tiene que ver con una respuesta, a mi entender, por una sociedad que por prejuicios o estereotipos de género muchas veces ninguneaba a quienes se atreven a denunciar. Claro. Entonces la respuesta es decir, tomemos esta denuncia con seriedad, que se investigue como corresponde y por tanto finalmente que la justicia haga su trabajo. Eso no implica pasar a llevar el principio de presunción de inocencia. Son dos cosas distintas. En un momento se pasó y hay usted, que ver, abogado. Hay que ver cómo se conjugan. ¿Usted siente que hubo momentos en Chile donde sí se pasó a llevar, o al menos se dejó un poco de lado, o se afectó el principio de inocencia o de presunción de inocencia? Yo creo que por definición se tiene que analizar caso a caso, pero obviamente no se puede desmerecer una denuncia y esta tiene que ser procesada adecuadamente por el sistema para efecto del total esclarecimiento de los hechos. Ahora usted mira, ¿y por qué dice que esta otra denuncia no tiene ni pie ni cabeza? Lo que pasa es que cuando el abogado asesor de la denunciante dice lo que dijo durante toda esta semana, cuando los medios de comunicación toman conocimiento de en qué consiste la denuncia, Claro, parece... bueno, toda persona medianamente informada y medianamente seria llega a una conclusión inevitable. Pero se pudo hacer Esta una denuncia reflexión. no va para ninguna parte. Claro, pero se pudo hacer un ejercicio de Y lo reflexión. distingo del otro caso, donde yo mismo fui consultado y dije que la denuncia era verosímil y coherente, independientemente de que es la justicia la que tiene que hacer el trabajo. Claro, pero se fija que esto... Y por tanto me parece positivo que la Fiscalía lleve adelante todas las diligencias, porque finalmente es la Fiscalía la que tiene que esclarecer, son los tribunales los que se tienen que pronunciar respecto a la investigación que realice la Fiscalía para esclarecer los hechos. Pero es interesante que hoy día se pueda hacer el ejercicio de reflexión, más allá de que sea, bueno, la figura de un presidente de la República, ¿no es cierto?, que tiene implicancia. Se puede hacer la reflexión y llegar a esa conclusión. Parece que la denuncia, esta no tiene pie ni cabeza. Cuando le sucedió al ex subsecretario de Previsión Social en este gobierno, Cristian Larraín, no hubo espacio para reflexionar, sencillamente esa misma tarde, fuera del ministerio. Bueno, en ese caso son cargos de confianza y por tanto en cualquier momento se puede eventualmente prescindir de los servicios de una persona. Pero dicho lo anterior... Pero reconoce que hay un cambio epocal, si se quiere, en cómo comprendemos hechos similares. Una acusación en un ministerio a un subsecretario que no pesa lo que pesa el presidente Boric, y con lo cual no hubo espacio para reflexionar, sino que para casa, y aquí se reflexiona, por suerte. Parece este escenario mejor que el anterior. Pero el punto que yo quiero destacar es que por razones culturales habían ciertos estereotipos de género que eran muy comunes tenerlos a la vista para efectos de restar credibilidad o seriedad a una denuncia. Entonces, los que comentaban, mire, pero esta persona habrá sido víctima de un delito sexual, pero cómo andaba vestida, qué es lo que hacía, etcétera. Y esas son cuestiones que, a mi entender, no deben formar parte de la forma en la cual uno se aproxima a estos hechos. Eso ya lo comprendimos todo. Dicho lo anterior, obviamente, cada caso tiene que ser investigado hasta el final, de manera seria, y se evalúa en su mérito, porque al igual que cualquier denuncia de otro delito, obviamente, cada caso tiene que ser acreditado como corresponde. Pero cuestión distinta es que los delitos de carácter sexual, ha habido ciertos prejuicios históricos culturales que han significado que las mujeres sean perjudicadas. Entonces, yo creo que como respuesta a eso surge el planteamiento, yo le creo a la víctima. Y a mi entender, ese principio, más allá de la consigna, tiene que ver con que la investigación tiene que desarrollarse seriamente por un órgano independiente,
con todos los elementos Es que necesarios para dar garantía. no hablamos del desarrollo de la investigación Cuestión judicial, sino distinta que es que política. eso nos puede significar que se pase a llevar también el principio de presunción de ¿Usted inocencia. coincide con la autocrítica que hizo la ministra Toá respecto del manejo político en el caso Monsalve? Estaba al lado de ella cuando ella planteó este tema. Y claro, a ver, cuando usted toma una decisión con el diario del lunes, es distinto que cuando la toma la decisión con el diario del viernes. Obviamente tiene más antecedentes. Y obviamente, cuando se ha evaluado el actuar del gobierno, se hace sobre la base de antecedentes que no todos se tenían a la vista al momento de tomar ciertas decisiones. Había antecedentes a la vista Pero suficientemente graves. pero la ministra Toá dijo que el óptimo habría sido que esta decisión se tomara el día miércoles. Y faltó ahí Porque esto se sabe el martes, Sí. la decisión se toma el jueves. De hecho, ya se estaba buscando un reemplazante. Cuando sale el diario La Segunda, ¿ya estaban buscando un reemplazante? Sobre ese punto, la decisión estaba casi total. Lo que pasa es que, a ¿Y ver, cómo es posible que estaban buscando un reemplazante y el subsecretario Monsalve No, no. puede haber ido al Parlamento Bueno. a defender la ley de presupuesto? porque seguían el ejercicio del cargo. Y sobre ese punto, Se puede ser alguien que lo vaya a reemplazar porque el señor quede inhabilitado. Si el gobierno está buscando un reemplazante, señor Monsalve, le busca un a ver, reemplazante. lo que yo para- le puedo decir sobre eso, porque aquí de repente uno dice algo... Es que también interesante, no sí, veo sí, solo sí, que pero buen dice. punto, pero quiero ser bien preciso, porque yo he visto que, en particular, cuando las ministras han pronunciado este tema, le agarran una coma, un punto, Sí. y generan, la contradicción y todo lo demás, y empezamos con una discusión que es inconducente. Sí. Lo que yo le puedo decir es que estaba convocada una reunión, me parece que a las 2 de la tarde, con el presidente de la ministra y con el subsecretario Monsalve. Tanto es así que se informa a la comisión que está discutiendo el presupuesto que se van a tener que retirar a esa hora. Y en esa reunión finalmente se iba a adoptar la decisión final. Pero ya el día martes, está la declaración Sí. del presidente, el presidente le había manifestado al subsecretario Monsalve que era muy difícil su permanencia en el cargo. No sé cuáles son las palabras exactas. ¿Desde cuándo? Digo esto para los que Sí. están viendo ahora, porque agarran la punto, la coma y después no sé qué cosa, que yo también encuentro que es bien inconducente, le quiero decir, porque las supuestas contradicciones que sí. dan ríos de ¿Desde tinta esto no son cuándo- tales. ¿Desde cuándo estaba el gobierno ya buscando reemplazante para Monsalves? Sabe el presidente el martes a las 4 de la tarde, termina saliendo el jueves a las 2 de la tarde. Entre martes y jueves. ¿Cuándo empezó el gobierno a buscar reemplazante para A ver, Monsalves? que no es... A ver, yo evito hablar de este tema porque efectivamente después Usted uno me, genera usted me controversia. lo mencionó, disculpe, yo no lo tenía en la agenda porque no sabía incluso. Pero lo que puedo señalar es que se le informa a las personas que habían tomado estas decisiones que tenían que evaluar eventuales reemplazantes. Ahora, la decisión obviamente se tomó cuando se tomó. Y Y ahí me quedo, para no abrir no, más está bien, controversia. pero sí, está bueno hecho el punto. Pero usted lo que nos da certeza de que el gobierno ya tenía claro, antes que saliera en el diario La Segunda, de que Monsalve no seguía como subsecretario. Sí. ¿Usted lo sabía? No, yo me enteré después. No, a ver, yo me entero después sobre ese punto. De hecho, me entero por el medio de comunicación. Pero conversando con quienes participaron de estas decisiones, obviamente ya se habían formado una idea respecto a lo que había que hacer, y por eso la ministra Toá en la comisión dice que el óptimo habría sido que esta decisión se tomara el miércoles. La ministra Orellana hoy día en entrevista también coincide con lo que ha dicho Toá, se nota que hay un alineamiento de todo el gobierno, pero no está de acuerdo con que se haya lesionado de alguna manera el carácter feminista de este gobierno con el manejo de los casos que hemos visto. ¿Qué dice usted? Lo que pasa es que cuando uno habla del carácter feminista, ¿cómo decirlo? Eso tiene que ver con la gestión de gobierno. Y si uno analiza la gestión, hay un compromiso explícito para sacar adelante una agenda que proteja de mejor forma a las mujeres desde el punto de vista institucional. Entonces, si tenemos ejemplo de todo lo que es las iniciativas para que se paguen oportunamente las pensiones de alimentos, la recuperación, el esfuerzo que ha hecho por recuperar la tasa de participación laboral de las mujeres, pospandemia, la ley integral de violencia contra la mujer, las pensiones de reparación a Muchos los avances. niños huérfanos cuyas madres han sido víctimas de femicidio, todo lo que es la agenda de protección a la infancia y, para qué decir también, la ley Karen, entre otros ejemplos. Todos los recursos adicionales para Chile Cuida. O sea, hay una agenda que es bastante ambiciosa y que se ha llevado adelante. ¿Y por qué me parece esto bien relevante? Porque finalmente cuando uno evalúa las políticas públicas tiene que ser sobre la base de la creación y fortalecimiento de las instituciones, que no tienen que ver con la voluntad de toda la cual persona, sino que tienen que ver con un marco de protección adecuado, que consagra un principio fundamental, que es la primera institución pública a la cual tiene acceso una denunciante, es la que se hace cargo de su
acogida y su acompañamiento para evitar revictimizaciones y no que estén llamándolo no sé cuántos servicios públicos adicionalmente, porque todos entendemos cuánto puede para una determinada víctima costar hacer la denuncia correspondiente. Y creo que en ese sentido el gobierno, con la ministra Orellana, y esto es bastante transversal, ha promovido una serie de iniciativas con el objeto de fortalecer esa institucionalidad. Por tanto, me parece que sacar una conclusión respecto a un hecho específico no da cuenta del enorme esfuerzo que se ha hecho y respecto al cual tenemos que seguir avanzando. Y por eso yo soy explícito, con esto concluyo, Sí, por favor. que creo que en general ha habido críticas, por cierto las críticas bienvenidas sean cuando son en buena lid, pero creo que ha habido críticas injustas a propósito de todos estos hechos, y parece que como que nadie está preocupado de la víctima y muchos andan preocupados de determinado efecto político que sea provechoso para tal o cual sector. Ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Nosotros nos despedimos. Ya viene Agustín Álvarez con las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga buena semana.